Bienvenidos un domingo más a Un poco de todo. Hoy traemos por segunda semana consecutiva a un invitado muy especial. Os presentamos a Santiago San Vicens, una persona que ha trabajado durante varios años en el sector del periodismo, Unos cuantos. unos cuantos exacto. Y nada, sobre todo darte las gracias por aceptarnos esta entrevista, porque creo que sinceramente tienes que contarnos muchas cosas que pueden aportar mucho valor a la sociedad. Y nada, si quieres presentarte un poco para que la gente también te pueda conocer. Bueno, yo sobre todo primero encantado por invitarme y por permitirme participar. Soy Santiago San Vicens, tengo 60 años, me he dedicado durante muchos años, más de 25 años al mundo del periodismo. Tengo experiencias para contar, para compartir con vosotros y ahora pues en la actualidad estoy totalmente desligado del periodismo, pero sigo siendo periodista, porque un periodista nace, estudia, trabaja y se muere siendo periodista. Exacto. Entonces, para empezar un poco, queríamos saber en qué año empezaste con la carrera de periodismo y dónde empezaste. Yo estudié periodismo en la Universidad Autónoma de Bellaterra, porque en aquel momento era la única universidad que había para estudiar periodismo en Cataluña. No solo digo en Barcelona, sino en toda Cataluña. Ahora hay facultades de periodismo, de comunicación, de radio incluso, ¿vale? Pero me tocó estudiar en Bellaterra y creo que recordar, si no me equivoco, fue en el año 1981, 82 que empecé. O sea, ya unos cuantos años. Sí. De hecho cuando yo empecé a estudiar periodismo, no había facultad de periodismo como tal. Las clases las hacíamos en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho, Sí. pero ¿hacíais clases relacionadas con el periodismo? Sí, o sí, era... no. Las clases de periodismo las hacíamos en la Facultad de Derecho porque no había edificio de periodismo. Vale. Hasta que ya en el tercer año, cuando ya acabé el tercero de periodismo, se inauguró la Facultad de Periodismo de Bellaterra. Claro, yo creo que esto ahora es bastante inconcebible porque hay Es sur- facultades directamente para eso. Es surrealista, es surrealista. De hecho, ya es lo que te digo. O sea, ahora hay facultades de periodismo en Girona, en Barcelona hay tres, está la de Bellaterra también. Claro, hemos de pensar que eso fue en el 1982, o sea, hace ya unos cuantos años. Sí, bueno, pero yo creo que es una buena experiencia también. Tiene que ser curioso empezar en la Facultad de Derecho haciendo periodismo. Sí, no, la verdad es que fue una experiencia, pues bien, porque además te permitía conocer a más gente también. No solo de tu carrera, sino de la de Derecho, porque claro, quieras o no, coincidíamos, que salían los alumnos de Derecho de la clase y entrábamos nosotros. Bueno, y también yo creo que, explicando también ahora esto, me hace pensar el hecho de que para que en ese entonces yo creo que el periodismo no debería estar muy reconocido a nivel, por lo menos a nivel de España, porque en el momento en el que no tienes una facultad especializada en el mundo del periodismo es como que lo estás dejando un poco o lo estás englobando dentro del apartado de derecho, porque me parece Sí, un poco... la verdad es que en la época que empecé a estudiar yo, la mayoría de gente que trabajaba en el periodismo, en televisión, que en aquella época prácticamente solo existía televisión española, ¿vale? O en los diarios o en las radios, la mayoría de la gente era gente que había estudiado otro tipo de carreras, bien ciencias políticas, bien derecho, y que tenía dotes de comunicación. Y entre una de las cosas que le gustaba pues era dedicarse al periodismo. ¿Vale? Eso hacía, claro, como la gente no quería estudiar periodismo porque tampoco ni existía, pues eran otros profesionales que tenían esas dotes de comunicación que les permitían trabajar en los medios de comunicación. Yeah. Porque claro, y también supongo que en ese entonces la rama, pues no había ramas del periodismo. Yo creo que ahora, es que lo comento porque ahora, por ejemplo, hay la rama de periodismo deportivo. Yo creo que antes eras directamente periodista y luego después de ahí tú ya podías escoger... Cuando yo estudié solo había periodismo y luego ya a partir de tercero sí que es cierto que tenía la opción, tuve periodismo televisivo y periodismo de radio. Vale. Pero especialización, como dices tú, economía, deporte, sociedad, sucesos, absolutamente nada. No. Ahí cada uno, cuando salíamos de la carrera, cada uno se dedicaba a lo que conseguía encontrar trabajo o a lo que le gustaba si tenía suerte. Yo, de hecho, por ejemplo, yo me dediqué, cuando acabé la carrera, a mí me contrataron en su momento en el ABC como periodista para seguir una campaña electoral. En ese momento para seguir la campaña electoral del PP. ¿Vale? Pues bien, yo estuve ahí, todo fue bien y cuando acabó la campaña, acabaron las elecciones, a mí me contrataron ya para ser redactor de economía. ¿Y cómo se Y con perdón de la expresión, yo no tenía ni idea de economía.
¿Qué es lo que te iba a decir? ¿Cómo se vive este cambio? De pasar de una campaña política a de Pues economía. adaptándote y superándote. Te dedicas, pues, bueno, te dedicas a estudiar, a escuchar y poco a poco vas aprendiendo. Al final, Y al final, al cabo de 2, 3 años, pues considero que sabía algo de economía. Ya. bueno, claro, es que un periodista tiene que saber de lo que está escribiendo, porque si no, Debería, debería. debería, debería. Claro. Esos son unos de los puntos críticos que Sí, podemos, bastante. que podemos comentar. Porque cuando es que... A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Un periodista tiene que ser consciente de que él traslada una información a la sociedad y que la forma de trasladar esa información y dar esa información luego crea opinión. Sí. ¿Vale? Por tanto, tienes que estar bien informado. Bueno, de hecho, ahora, por ejemplo, ha salido una noticia de Trump con los aranceles que los ha vuelto a subir. Ujú. Claro, si das mal esa noticia, tú puedes causar un revuelo en la bolsa que es apoteósico Bueno, y sí. causar pérdidas y ganancias ilícitas. Evidentemente, por eso, o sea, la primera obligación del periodista es estar bien informado. Y estar bien informado significa siempre tener todas las opiniones de todas las partes. No solo ir a una fuente. ¿Vale? ¿No? Porque esa fuente es buena. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo tenía un profesor de periodismo que le tengo una gran admiración, el pobre falleció, no voy a decir su nombre, porque lo que dijo tampoco no es que fuera lo más acertado, pero él una de las cosas que decía es no dejes que la contrastación de una fuente te estropee una buena noticia. ¿Vale? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el peligro que hay es que si tú vas a una fuente únicamente para confirmar una noticia, y es una noticia, es una exclusiva, los medios se mueven por exclusivas, pero no vas a la otra fuente, a la fuente contraria, ¿qué pasa? Si vas a la otra fuente contraria, a lo mejor te desmonta la exclusiva. Exacto. ¿Vale? Que eso no tiene que ser el periodismo, No. pero el periodismo es así. Bueno, es que se busca la exclusiva, ser el primero en publicar. Y más ahora, Sí. y más hoy en día, que los medios forman parte de grandes grupos empresariales. Cuando yo trabajaba, el ABC era dueño de un señor que se llamaba Luis Marianson, que no tenía más intenciones que la de hacer periodismo. Ahora todos son grandes grupos empresariales, el grupo Prisa, el grupo Antena 3, Mediaset, Godó, o sea, son grandes conglomerados empresariales que ya responden a intereses empresariales, no periodísticos. Reportar beneficios Y políticos también, y políticos también. O sea, un poco, por así centrar un poco, la diferencia del periodismo de tu época a la de hoy en día es que las empresas hay un poco de conflicto de intereses en cuanto a la noticia final. Sí. Es decir, antes el periodismo yo creo que sí que era únicamente periodismo, el hecho de informar, que al final yo creo que es el derecho más principal del periodismo, y ahora sí que es verdad que hay como ciertos conflictos y ciertos intereses y al final la información se acaba desmantelando por propios intereses de las empresas. Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista y desde lo que yo he vivido, sí. ¿Por qué? Porque el periodismo en sí se trata de informar, no de opinar. Yeah. Para opinar, los medios tienen editoriales, tienen artículos de opinión, tienen muchas cosas. Si tú coges un diario hoy, escuchas un programa de radio, todo el mundo está opinando, Yeah. no está informando. No está informando. Y eso no es el periodismo. Claro. El periodismo es información, es trasladar a la opinión pública, a tus lectores, a tus oyentes, a tus telespectadores o a tus seguidores de redes sociales, la información. Luego ya opina quién opina. El medio a través de la editorial o bien opina el periodista a través del artículo de opinión, pero no la información. Claro. Ese es el problema, que se ha perdido, digamos, esa objetividad que todo periodista debe tener. Yeah. Eso es uno de los motivos por que yo en su momento dejé el periodismo. Ya estás cogiendo un momento en el que estaba llegando a este punto de... Sí, de que estaba dejando de ser periodismo puro. Sí. Yo por suerte, a mí nunca me dijeron, cuando yo trabajaba como periodista, nunca me dijeron cómo tenía que enfocar una información. Tengo que reconocerlo, me dieron siempre libertad, ¿vale? Pero vi que estaba llegando a esa frontera y ya entonces me dije, no es esto lo que me gusta. Yeah. No es esto lo que me gusta. Para un redactor tiene que ser muy molesto que te digan cómo lo tienes que escribir y todo. Correcto. A mí lo único que hacían era, me decían, oye, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir a esta rueda de prensa, tienes que ir a este almuerzo de trabajo con el conseller, con el ministro, con quien sea. Yo iba, recogía la información y luego la trasladaba. Sí que es verdad
que a lo mejor ponía la parte que más le interesaba al medio. Por supuesto, eso sí, pero no daba opinión. Por ponerte un ejemplo, si yo voy a un almuerzo del PSOE y el PSOE dice que todo va muy bien, pero luego dice que, bueno, que hay cosas que mejorar, si yo estoy en un medio cercano al PSOE, me centraré en el mensaje de que todo va bien, no de que todo hay que mejorar. Exacto. Pero eso no es mentir, eso es que te centras en un mensaje, ¿vale? Y estás informando, no opinando. Claro, pero entonces también entras un poco en el debate de estás informando pero a medias, porque al final sí que es verdad que yo creo que sí, de toda la vida hay periódicos de un bando y de otro, entonces yo creo que lo bueno sería opinar al 100% y no dejarse cosas por el medio, porque al final sí que es verdad No, que... opinar, no informar. Informar, perdón, sí, exacto. Pero es informar de todo, porque sí que es verdad que la gente lee en función a sus ideales o a su opinión política, lee un periódico u otro, está claro. Pero estaría bien el tener un periódico, por lo menos en mi opinión, que te dijera las verdades tal y como son. Eso es utopía. Es imposible. Sí, no, por Eso es supuesto, utopía. por supuesto, sí. A ver, tengamos claro una cosa. Quien lee La Vanguardia tiene una tendencia. Quien lee el periódico tiene otra. Quien lee El País tiene otra. Quien lee El Mundo tiene otra. Y el lector del País, del Mundo, de La Vanguardia o del periódico quiere leer lo que quiere leer. Entonces tú le dices lo que él quiere leer. Claro. Y si hay alguien Es que se así quiere de, informar, eso es así de claro, exacto. Y si tú te quieres informar, a ver, yo por ejemplo, a ver, no me importa reconocerlo, yo soy de derechas, pero yo toda mi vida he leído siempre La Vanguardia y El País. Siempre. Porque me ha gustado tener la información de los dos medios. ¿Vale? A ver, como periodista es un defecto de que tengo desde pequeño, pero siempre me ha gustado estar informado por las dos partes. Eso la mayoría de los lectores no lo hacen. No, porque dices... Cogen el suyo y ya está. El que les gusta según su orientación política. Porque el periodismo no deja de ser política. Sí, no. A ver, Es política pura y un dura. gran periodista al que yo admiro y tuve la inmensa suerte de conocer, que no sé si vosotros lo conoceréis, José María García, ¿vale? Un periodista de deportes, a nivel de José Ramón de la Morena, también dos monstruos del deporte de la radio, ¿vale? Él decía que el periodismo era el cuarto poder. Hombre, es que puedes influir mucho en la El población. judicial, el político y el legislativo. Y el cuarto, el periodismo. Sí. Un periodista puede hundir un empresario, puede cambiar un gobierno, puede hacer lo que quiera. Claro, Si el medio le apoya. Y de hecho, periodistas y medios han hundido gobiernos, han cambiado presidentes. O sea, dentro del mundo del periodismo siempre existirá la manipulación, porque el periodismo responde a sus intereses. Lamentablemente sí. Sí, lamentablemente. Esa es una de las cosas por las que yo lo dejé. A pesar de que si volvieran a hacer, me gustaría volver a ser periodista. Porque me gustan mucho, pero... A ver, todos los trabajos tienen sus cosas. No, por supuesto. Nada es perfecto. No, por supuesto que no. Y yo tenía una pregunta. A un periodista, ¿cómo ves el periodismo de prensa rosa, por ejemplo? ¿Sincero? Con respeto. Lo odio. Porque tuve la oportunidad de trabajar con medios de la prensa rosa. Cuando yo tuve una agencia de comunicación en su momento, representaba empresas, hacían eventos sociales y contrataban a famosos, ¿vale? Y viví el mundo del famoseo y... O sea, no, porque ahí lo que hacen es que... A ver, para ser sinceros, o sea, tú, imagínate, yo tengo un evento con un cliente que se llama X, ¿vale? Y me interesa que ese evento salga publicado en todos los medios de comunicación, en prensa, radio y televisión. Entonces, a mí me apoya mucho que yo contrate a personajes famosos, porque si yo contrato a personajes famosos, pagándoles, por supuesto, me vienen periodistas del sector, ¿vale? Pero esos periodistas del sector me vienen con exigencias. Y no te voy a contar las exigencias. No te las voy a contar. ¿Vale? No puedo imaginar yo la gente. Pero, o sea, he vivido el mundo de la fiesta, he vivido el mundo de la noche y para mí es de lo peor que hay. Entiendo que haya gente que le guste, lo respeto, pero a mí no me va. A mí no me va porque sobre todo hay mucha gente famosa que entra en ese circo, pero entra en ese circo cobrando. Porque cuando se venden exclusivas, tú cobras. Sí.
Pero cuando vendes la exclusiva estás dispuesto a decir todo. Pero si luego al cabo de 3 meses dicen algo de ti y no te pagan, entonces ya te quejas. No, si entras en el juego del periodismo rosa, entras para siempre. No puedes salir de ahí. No se puede salir. ¿Tú en qué momento de tu carrera entraste en esa parte? Eso fue pues cuando tenía unos 35 años o algo así, cuando ya trabajaba para una agencia de comunicación y luego tenía mi propia agencia de comunicación también, que teníamos varios clientes, pues clientes de moda joven, relacionados con snowboard, cosas así, pues que hacían eventos cada año. Entonces es eso, pues ya vamos a llevar pues, a personajes muy famosos. Bueno, no voy a decir nombres, ¿vale? Pero viví lo que era la exigencia, tanto de los famosos, ojo, tanto de los famosos como de los periodistas de la prensa rosa. También me encontré con periodistas de la prensa rosa, bellísimas personas, educadas, que siempre te decían que sí a todo, que nunca te exigían nada, pero también me encontré la parte negra. Y quizás me quedé con la parte negra. Bueno, es que yo creo también que en esta parte bueno, que se le llama periodismo, pero yo también comparto la opinión que para mí sí que se le puede llamar periodismo como tal, pero no es el periodismo que yo entiendo. Su motivo principal, su razón principal no es el informar, es el darte una exclusiva para tener a un cierto tipo de gente enganchada a esa noticia, pero sí que es verdad que no lo concibo como periodismo, porque no, por todo lo que mueve, por el estilo de vida que lleva ese tipo de gente, no lo concibo como periodismo. El periodismo rosa solo tiene una explicación, o estás conmigo o contra mí. Ya, exacto, sí. Que hablen de ti para bien o para mal. Exacto. Ya. Sí, ahora, sí, como yo te llame un día y tú no me des una entrevista, a partir de ese día te crucifico. Claro. Y voy a por ti. Y voy a por ti. Claro. ¿Qué sucede? Que hay mucha gente, el periodismo rosa tiene aceptación, ¿vale? Porque no nos podemos equivocar. A ver, hay una cadena de televisión, es muy especializada en periodismo rosa sensacionalista, que tiene grandes audiencias. Eso es porque tiene un público. Sí, no, totalmente. Sí. Y en algún momento yo creo que también todos habremos consumido ese tipo de periodismo, sea para entretener, no en mi caso, por ejemplo, pero sí que es verdad para ver cómo es, porque si te interesa un poco el periodismo, sí que está bien por lo menos entender qué es lo que trata ese tipo de periodismo. Yo por mi parte no lo he consumido nunca. O sea, lo he consumido a nivel profesional porque no me ha quedado más remedio. Exacto. ¿Vale? Porque luego si yo hacía un evento, si organizaba un evento, luego tenía que ver las consecuencias de ese evento, lo que luego salía publicado sobre el evento. Pero aparte de eso, nada más. Yo, de hecho, hay 2 cadenas que aquí en mi casa no se encienden. No se ponen. Así de claro. Porque es que no... A ver, que lo respeto, que haya gente que sí que lo quiere hacer, pero no va conmigo. Y de hecho mi madre es una fanática de Telecinco y yo cada vez que voy a su casa pues me pongo enfermo. Porque no lo soporto, pero bueno, yo entiendo que tiene que haber contra gustos, colores. Y también yo creo que identifico la prensa rosa como no como he dicho, no como periodismo, sino como la gente que intenta hacer un papel para encajar dentro de cierto tipo de sociedad. Entonces, en el momento en el que tienes que hacer un papel para informar o para dar una exclusiva, es como que para mí pierde valor, por así decirlo. Es que hay una cosa también que quizás a lo mejor encaja con lo que hemos empezado a hablar al principio, de que cuando yo estudiaba la mayoría de la gente no era periodista, eran abogados, eran economistas. Si tú te paras a pensar, la gente que hoy informa sobre la prensa rosa, ¿cuántos son periodistas? Yeah. Con esta mano me basta. Y ahora hay facultades de periodismo. ¿Pero quiénes son? Gente que participa en realities, sí. Gente que es amiga de alguien, gente que es famosilla. A ver, no hay periodistas de información. Sí que hay y algunos muy buenos, ¿vale? Pero luego hay otros que son grandes periodistas, que no son periodistas, son informadores de prensa rosa. Claro. Son informadores o creadores de opinión de forma rosa, pero no han estudiado periodismo. ¿Vale? A ver, aquí yo tuve la suerte de conocer también en su momento a un gran periodista de la prensa rosa, un hombre que se llamaba Jesús Mariñas. Era un encanto de hombre, era de la prensa rosa, muy majo, pero cuando quería también, con perdón, Jesús, muy malo. ¿Vale? Porque es el espíritu, es el papel que les guía a ellos. ¿Vale? Pero él sí que era periodista. Él sí que había hecho periodismo.
La mayoría no lo han hecho. Sí, que eso también de hecho lo teníamos planeado preguntar. ¿Qué es a partir de qué momento tú crees que una persona puede hacerse llamar periodista? Porque es lo que tú estás diciendo, al final en la prensa rosa, periodistas hay, lo que tú dices, los cuentas con los dedos de una mano. ¿En qué momento tú, porque entiendo que todo el mundo que estudia periodismo es un periodista, pero en qué momento tú empiezas a tener en cuenta la opinión de una persona y dices, vale, esta persona está haciendo realmente el trabajo que es el periodismo? Desde el primer día que empiezas la carrera hasta el primer día que empiezas a trabajar. También digo una cosa, yo estudié periodismo, lo que yo estudié prácticamente no me sirvió para nada después. ¿Cómo pasa? Porque no, a ver, claro, es que en mi época, yo no hice ni prácticas. Yo no hice ni prácticas. Mis prácticas fueron decirme un día, oye, que vas a cubrir la campaña del PP en las elecciones catalanas. Y ya está, ¿vale? Pero sí que es verdad que el periodismo te engancha. Desde el primer día que empiezas en la facultad. Desde el primer día que empiezas te va enganchando, te va enganchando. Y conforme van pasando los años, más. ¿Cuándo realmente eres periodista? Cuando te encuentras en una rueda de prensa. Yo la primera rueda de prensa que recuerdo, digo, estaba muerto de miedo. Digo, tenía un montón de preguntas que hacer, pero solo hice una. Por tiempo. Porque me da vergüenza. Por los nervios. ¿Y si hago una pregunta y se ríe todo el mundo de mí? ¿Vale? Pero desde el primer momento en que ya empiezas a trabajar, te das cuenta, primero, no sé ahora, porque ahora no conozco ni planes de estudio ni nada, y además ahora hay periodismo especializado. Pero desde el primer momento en que empiezas a trabajar, te das cuenta de que dices, esto es lo que yo he querido hacer. Esto es lo que me gusta. Y orgulloso y contento. Y cuando llegaba a la redacción de una rueda de prensa o de un almuerzo de trabajo con un ministro, con un consejero, con lo que fuera, y me decían, tienes las páginas centrales, digo, hostia, impresionante. Coño, 2 páginas para mí, enteras. Eso, a ver, los periodistas tenemos ese orgullo. Es decir, coño, esto lo he hecho yo. Pero, por ejemplo, ¿trabajan varios periodistas en un mismo artículo o...? No hay ninguna ayuda. A ver, sí, no. A ver, ahora sí que hay, porque ahora se ha especializado mucho más, ¿vale? Pero habitualmente la mayoría de los periodistas lo que hacen es hacer su pieza, hacer su información, ¿vale? Sí que es verdad que a veces hay algunas noticias que tienen demasiado calado a nivel de noticia y que no solo, por ejemplo, vienen de Barcelona, sino que vienen de Madrid. Vale. Entonces, a veces sí que las hacíamos conjuntas. Yo llegaba a hacer artículos pues, con un compañero o una compañera de Madrid y yo desde Barcelona, porque ya cubría la información de Madrid y yo cubría la información de Barcelona. Pero la mayoría de las veces suele ser individual. Vale. Porque recordando también, bueno, nos has comentado que empezaste a trabajar en la ABC, que fue tu primera experiencia como tal. Cuéntanos también un poco cómo es la experiencia desde dentro de un periódico, porque tan importante como la ABC, porque yo creo que en el pasado era muy importante y a día de hoy considero que también, no sé si a lo mejor ha perdido un poco de importancia dentro del sector del periodismo, pero creo que... No, la ABC sigue teniendo su público, es un diario que tiene casi 200 años, si no recuerdo. O sea, y sigue teniendo su público. En cuanto a lo cómo es una redacción, una locura. Una auténtica locura. Porque sabes cuándo entras, pero nunca sabes cuándo sales. Yo recuerdo, cuando empecé, yo estaba haciendo la campaña, pero también me cogieron durante un tiempo para hacer el cierre. O sea, para quedarme hasta las 2, 3 de la mañana, porque en aquella época, claro, en aquella época los periódicos se hacían con planchas, ¿vale? Se llevaban de las planchas a la imprenta, o sea, no tiene nada que ver ahora. Entonces, antes de hacer las planchas, yo tenía que ir a la imprenta a revisar los titulares, por ejemplo, que no hubiera faltas de ortografía, ¿vale? Entonces eso me significaba que me quedaba hasta las 2 o hasta las 3. Yo viví en directo la caída del muro de Berlín. En directo. Lo viví en directo porque ese día estaba de guardia. ¿Y cómo lo viviste eso? Pues ese día llegué a las 7:30 de la mañana a mi casa. Claro. Porque, o sea, el periodismo, trabajar en unas redacciones, tú sabes cuándo entras, tú no sabes cuándo va a salir y no sabes lo que va a pasar. Tú puedes estar tranquilo, coño, he tenido un desayuno tranquilo, mira, muy bien, venga, voy a hacer esto. Y de repente te llama el jefe o salta alguien, pega una voz en medio de la redacción. ¿Qué hay? Que ha habido un atentado, un incendio, cualquier cosa, y eso ya te cambia. Tú ves que cada uno está dedicándose a su cosa y de repente todo el mundo deja de hacer lo que está haciendo,
se centra en la persona que está hablando y dice, a ver cómo coño lo hacemos. ¿Cómo nos organizamos? Para cubrirlo. Para cubrirlo. Es eso, yo hacía primero política y luego economía, pero hice sociedad, hice cultura, hice sucesos. ¿Por qué? Porque tenías que hacer lo que salía también. Y eso es lo que también le da esa vidilla. Es decir, coño, claro, esas ganas de que luego llegabas a casa derrotado, evidentemente, pero bueno, pero como se dice vulgarmente, sarna con gusto no pica. Exacto. Ni mortifica en este caso, de verdad, ¿eh? Porque, ¿cuáles son un poco las fases por las que pasas? Porque no desconozco el tiempo que estuviste en el ABC, pero no sé si tuviste un puesto fijo o fuiste escalando un poco, tuviste posiciones diferentes. Sí que nos has comentado que has estado en diferentes apartados dentro de la redacción, pero ¿cuáles fueron más o menos los sitios? No, yo estuve siempre como redactor y luego al final sí que es verdad que estuve 2 años y medio en el ABC. Estuve el primer año como redactor, luego ya fui redactor y responsable de cierre. Y ya después, al cabo de 2 años y medio, ya di un cambio. Di un cambio, ya. Porque conocí a una persona que tenía una agencia de comunicación en su momento. Me llamaron porque me conocían, sabían que era periodista y entonces decidí dar un cambio. Dar un cambio quizás un poco también fue más un motivo económico que otra cosa. Porque sí que es verdad que yo cuando empecé a trabajar en el ABC, no sé cuántos eran en euros, pero cobraba 40.000 pesetas al mes. Claro, no sé. Un poco a ver, 40.000 pesetas, a ver, 6.000 euros. 366,3. ¿Qué podía estar cobrando? A lo mejor 500, no, ni 500 euros. Ni 500 euros. Y trabajaba desde las 10 de la mañana pues hasta la 1 de la noche, la madrugada. Sí, no, lo que decías que no hay horario. Claro, no había horario y claro, me llegó una propuesta para dedicarme también al mundo del periodismo, porque la comunicación, la asesoría de comunicación empresarial es periodismo también. Claro. Me llegó esa propuesta, me mejoraba mucho económicamente, me mejoraba muchísimo a nivel de horarios. Dije, pues ahí que me voy. Claro. Y al final también era dedicarte al mismo mundo, sí, con ese incremento a nivel económico que correcto. No era dejar el periodismo de lado, sino también era centrarte a lo mejor desde otro punto. Sí, desde la otra parte. Claro, desde la otra parte. Desde la parte de la empresa. Correcto. Que quiere contratar un periódico para que salga en noticias. Exacto. Hombre, eso es muy interesante también. Y de hecho a eso me he dedicado. Pues a eso me he dedicado durante casi 25 o 30 años. A la asesoría empresarial en comunicación. Y eso sí que me ha dado mucho enriquecimiento también. A nivel personal, a nivel laboral, a nivel económico también y a nivel psicológico, porque me ha permitido conocer a muchísima gente de todos los perfiles. Eso es algo muy bonito del periodismo, el poder conocer a Correcto. Mucha gente de varias profesiones. Bueno, puedes hacer amigos también. Sí, grandísimos empresarios, grandísimos políticos, gente no tan grandísima. O sea, es que conoces eso a todos los perfiles y quieras o no, de cada uno de ellos sacas la parte buena de las cosas. Porque todo el mundo tiene una parte buena. Sí. Todo el mundo tiene su parte buena. Otra cosa es que le cueste más sacarla o no le cueste, pero todo el mundo tiene su parte buena. Porque ¿cómo recuerdas también ese cambio de la reacción de un periódico a la agencia de comunicación? ¿Qué son las similitudes y cómo vives también el cambio? ¿Con qué te quedas de esa agencia? Es un poco como estar en la otra parte. ¿Vale? Porque yo cuando estaba trabajando en el ABC, a mí eran las agencias de comunicación o los responsables de prensa de las empresas los que me llamaban. Claro. Para que yo fuera. Para que yo fuera, o para que yo cubriera, o para que yo tuviera en cuenta una cosa. Entonces, ese trabajo me tocó hacerlo a mí. ¿Qué ventaja tuve? Que yo conocía mucho a los periodistas. Yeah. Claro, yo conocía a los periodistas de todos los medios, porque coincidíamos en las ruedas de prensa, en los almuerzos, en los eventos, en todas partes. Entonces, claro, a mí eso me fue mucho más fácil. Yeah. Como periodista, ya tenía su experiencia en periodismo, pues yo no tuve ningún problema en contactar absolutamente con todos ellos. Claro. Ya tenías esos contactos de haber trabajado desde el otro lado. Exacto, y a mí me servía pues para que yo simplemente a veces pues hacía una llamada y le decía, oye, Pepe, mañana te quiero allá. Claro. Porque a fin de cuentas, la comunicación empresarial también no deja de ser un quid pro quo. O sea, yo hoy te doy a ti, pero tú mañana me das a mí. Sí. ¿Vale? Si esperas algo cambio. Claro, la comunicación empresarial funciona mucho a nivel de exclusivas. Yeah.
Pero Yo te la doy y a la semana que viene. Correcto, espero que... claro. Ahora va muy ligado con el marketing, yo creo también, ¿no? Que la parte del marketing de una empresa quizás No, esa es una grandísima equivocación de las empresas. Esa es una, y lo seguiré diciendo siempre. O sea, los empresarios, las empresas, los directores de marketing y los directores comerciales no saben distinguir lo que es la comunicación realmente. La comunicación no tiene nada que ver ni con el marketing ni con la dirección comercial. Tienen que ir de la mano. Sí. Tienen que ir de la mano, por supuesto, siempre. Los mensajes tienen que ser coincidentes. Pero marketing no puede dirigir comunicación. Marketing no puede dirigir comercial. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las empresas. Departamento de comunicación tiene su propia estrategia que viene definida desde dirección general, marketing y comercial de mutuo acuerdo entre los 3 departamentos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las empresas, ahora por suerte a veces va cambiando, ¿vale? Pero la mayoría de las empresas piensan que la comunicación es un mal necesario. No creen realmente en ella. Porque se piensan que haciendo solo publicidad, y hablo a nivel de grandes empresas, que haciendo solo publicidad ya tienen bastante. Y no es así. Porque igual que se puede crear una marca 8 o 9 años en función de la inversión, en un año la puedes destruir. Y para que no te destruyera una marca, marketing no puede hacer nada y comercial no puede hacer nada. Quien puede luchar contra la destrucción de la marca únicamente es el departamento de comunicación, que es quien tiene a los especialistas y a los analistas para saber cómo contrarrestar ese supuesto ataque o esa desgracia que puede haber habido. A lo mejor una marca puede caer pues por una intoxicación, por un montón de cosas. ¿Vale? El problema es ese, que las empresas confían en marketing, en comercial, pero no en comunicación. Yo creo que también, bueno, por lo menos en empresas no está tan desarrollado el departamento de comunicación, se me refiero. Sí que existe, todas las empresas existe el departamento de marketing, porque lo hemos vivido en todo esto. Pero es como que no se sabe separar, bueno, no es que no se sepa separar, sino a lo mejor que es inexistente el departamento de comunicación. Exacto, o lo delegan en terceros, o incluso el departamento de marketing es quien asume parte comercial, comunicación y la propia de marketing. Correcto, sí. Ese es el defecto que tienen muchas empresas. Claro. Yo cuando trabajaba en el mundo de la comunicación empresarial, cuando mejor trabajaba, era cuando la empresa tenía su propio departamento de comunicación y nos subcontrataba a nosotros como agencia de comunicación, como refuerzo. Ya hablas con una persona que sabe Correcto. lo que quiere. Correcto, porque entiende tu mismo idioma, sabe cuáles son los objetivos, sabe cómo tienes que actuar. Mientras que marketing actúa por sus KPIs. Comercial actúa por sus ratios de venta. Y sí que es cierto que comunicación es un poco vender humo. ¿Vale? Porque yo cuando me contrataba una empresa, cuando yo tenía mi empresa, yo les decía, digo, yo te estoy vendiendo humo. Ahora sí, yo te estoy vendiendo humo. Porque yo te digo que voy a conseguir esto. Ahora tienes que confiar tú en mí. Claro, porque eso igualmente lo puedes demostrar al final de cada campaña. Es decir, correcto, sí. Cada campaña te lo puedes demostrar y ese background de ganancias que has generado a otras compañías lo puedes utilizar como campaña de... Yo tenía una técnica cuando tenía la agencia de comunicación y es que cuando yo tenía un cliente nuevo, yo les decía, digo, el año que viene yo voy a hacer ahora una auditoría. Voy a hacer una auditoría con periodistas. ¿Vale? Y yo a 35, 50 periodistas que tenía y les preguntaba, esta empresa, ¿qué conoces de ella? ¿Vale? Y era un cuestionario de 15 preguntas, porque tampoco les podía hacer muchas preguntas, porque si no me van a mandar a hacer puñetas, pero yo hacía esa encuesta, ¿vale? Y según esa encuesta, cuando acababa el año, después de mi trabajo, del trabajo de mi agencia, la volví a hacer. Y yo les presentaba los resultados. El nivel de conocimiento de tu marca hace un año era del 15%. Ahora estás en el 60%. Hace un año los medios de comunicación no conocían ningún producto tuyo. Ahora conocen 7. De media. ¿Vale? O sea, yo les demostraba pero claro, se lo demostraba a cabo del año. Sí. Porque el trabajo de una agencia de comunicación, sobre todo con una empresa que nunca ha hecho comunicación, es a largo plazo.
Claro, la empresa Chipiritifláuticos, por ejemplo, dice, oye, pues mira, yo quiero dar a conocer mis productos, no solo a través de acciones de marketing y de comercial en punto de venta, sino también a través de acciones de comunicación. ¿Vale? Perfecto, yo te puedo ayudar, pero cuidado, que a ti no te conoce nadie. Exacto. Vamos a A hacer ti no que te haya un conoce trabajo nadie. previo para que puedan sacar Claro, yo noticias voy de a hacer ti. que por lo menos a ti te conozcan los periodistas. Mi trabajo es que le conozcan los periodistas. Porque a través de los periodistas le va a conocer el público. Ese es mi trabajo realmente. Pero claro, hombre, si yo me contrata Nike, pues ya, mira, pues me siento y digo, ala, venga, va. Claro, ya está, ¿vale? Pero si te contrata una empresa que tiene 200 trabajadores, que nunca ha hecho ninguna acción de comunicación, que solo tiene departamento de comunicación, que tampoco tiene marketing, Este trabajo, bueno. ahí está el trabajo. Es un trabajo de picar, 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 pero luego cuando ves los resultados dices, coño, pues no lo he hecho tan mal. Y se ve bonito, pero dices... Sí, es un orgullo personal. Es un orgullo personal. De hecho, yo he trabajado con empresas que luego han acabado siendo compradas por multinacionales. Que no digo que sea cosa mía, ni mucho menos, pero que dices, algo he tenido que ver. Algo he tenido que ver. Exacto. Oye, yo siempre pregunto una cosa. Tuve una experiencia maravillosa en su momento con una cadena de franquicias que se llama Tabernas Lizarrán. Ah, sí. Llevé todo el tema de la comunicación de esa cadena de franquicias. Estuve casi 12 años trabajando con ellos. Y al final, Lizarrán lo crearon dos socios, dos amigos de Sitges, ¿vale? De la nada, de un primer bar que todavía sigue abierto, en la calle Jesús de Sitges. Y cuando cuando dejé ya mi vinculación con Lizarrán, tenía más de 250 tabernas en toda España. Sí, es que yo recuerdo que pegaron un 250 tabernas en toda España. Vendieron la empresa por 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros. Pero es que yo cogí Lizarrán y no lo conocía ni Dios. Lo conocía la gente de Sitges. Entonces tenían en Sitges y en Vilanova. ¿Vale? Pero luego sí que es verdad que entró un fondo de inversión primero que lo compró por 400... no, 400 no, que va. Lo compró me parece en su momento 400 millones de pesetas de su momento. O sea, nada, calderilla. ¿Vale? Ese fondo de inversión siguió manteniendo a la misma dirección y ahí es cuando dio el pelotazo. Dieron un pelotazo y empezaron a abrir franquicias por todas partes. Con inyección de capital, supongo. Correcto, y una dirección empresarial. Ya. Porque los dos fundadores, Mateo, el pobre que falleció, y Jesús, eran restauradores, pero no eran empresarios. Entonces, ¿qué hizo? A ver, de una muy buena idea, me viene un fondo de inversión, que además al director del fondo de inversión yo lo conocía, porque había trabajado con él antes en Nutriexpa, en Colacao, pues dio una gestión empresarial y eso hizo, pero vamos, creció como una espuma. Y siempre que puedo hablo de ellos, porque me siento orgulloso de ese trabajo que hice, porque a eso sí que fue picar desde abajo y seguir. Y yo al principio lo llamaban los periodistas. Al cabo de 4 o 5 años me llamaban ellos a mí. Claro. Yo los perseguía, luego me perseguían ellos a mí. Ya. Entonces, cuando ya te persigue un periodista, dices, ya, el trabajo está hecho. Claro. Es que es curioso también cómo creas un proyecto de la nada y tocando ciertas teclas, porque al final sí que los principios son duros, yo creo, para todos. Pero sí que es verdad que con esa pizca de suerte que se tiene que buscar, no cae de la nada, y tocando ciertas teclas, ¿cómo puedes levantar un imperio Sí, pero, una ilusión? Pero es que este caso es muy diferente, porque este caso no fue querer levantar un imperio. No, ellos pretendían simplemente tener sus 2 o 3 tabernas y ya está. Yeah. No querían más. Yeah. Hasta que les llegó una persona que dijo, esto tiene muy buena pinta. ¿Os habéis planteado franquiciar? Yeah. Y esa persona fue la que se convirtió en el socio. Entonces, los socios iniciales también continuaron en el negocio. Sí, continuaron, sí. Ellos se quedaron con una participación minoritaria. El fondo de inversión creo que compró un 70%. Y el otro 30% lo tenía Mateo en el 21% y el otro Jesús en el 9%. Compraron un 70% por... Ah, no, eso no fue... No estamos hablando de la venta, ¿no? No. Eso fue la primera venta. Primera
La primera beta, con el primer fondo de inversión que fue el que dio la idea de franquiciar y de profesionalizar y hacer una gestión empresarial. Pero un 30% de la venta final es... Bueno, la pena es que Mateo, el gran ideólogo, falleció, pobre, por desgracia, en un accidente de bicicleta cuando yo estaba trabajando con ellos. Recuerdo incluso que organizó, era un fanático de fútbol, Mateo, y organizó un mundial de fútbol de veteranos en Sitges. Lo recuerdo perfectamente. Y vino la Real Sociedad, el Barça, vino el Español, vinieron un montón de equipos y nos cayó un aguacero. El primer día de torneo, era un sábado, nos cayó un aguacero. Y al día siguiente era césped natural, el de Sitges. Al día siguiente nos tuvimos que ir a la Ciudad Deportiva del Español a jugar los partidos allá. A la otra punta, porque claro, como era artificial, ahí sí que se podía jugar. Pero claro, recuerdo que además luego los invitaba a todos a cenar a Lizarrán, ahí en la calle Jesús, y con los de la Real me lo pasé de maravilla. Los de la Real Sociedad. Ufarte, López Recarte, Satrústegui, o sea, grandes jugadores de aquella época del fútbol, unos cachondos de narices. Sí. Esa época, o sea, nos has comentado que empiezas en el periódico, cambias por completo, pasas a la agencia de comunicación y luego tenemos entendido que montas tu propia agencia de comunicación con tu cartera de clientes, que supongo que es cuando coincide con Lizarrán. Correcto. ¿Cómo es? Porque hemos hablado también de que los inicios son duros. ¿Cómo es el empezar? Supongo que no empiezas desde cero porque ya tienes tu propia cartera de clientes, como hemos dicho, pero ¿cómo es el empezar una agencia de comunicación desde cero y cómo se vive desde dentro? A ver, empezar una agencia de comunicación desde cero no es tanto problema, si tienes experiencia previa. Claro, yo estuve en agencia, estuve casi 12 años. Luego ya, por desgracia, la agencia no funcionó bien, acabó cerrando por diversas cosas que si queréis las podemos comentar luego. Y después me fui durante 4 años a una multinacional de relaciones públicas. Se llamaba en su momento Sandvik, ¿vale? Esa fue, digamos, el punto de mi mayor experiencia, porque me sirvió también para ver el punto de la comunicación desde otro punto de vista más internacional, ¿vale? Y a partir de ese momento fue cuando fundé primero una agencia de comunicación con 2 compañeros de la misma agencia de comunicación, de Sandvik. Estuvimos trabajando durante 3 años, por desgracia no coincidíamos en todos los temas, y entonces ya me decidí a ir por mi cuenta. ¿Qué sucedía? Que la mayoría de clientes que yo tenía en esa agencia con mis 2 ex socios los había traído yo. Por tanto, me los llevé. Así de claro. Porque eran mis clientes. El trabajo tuyo. Eran mis clientes. Sí. Porque es que además mis clientes querían trabajar conmigo. Sí. ¿Vale? Es que al final en un negocio de este estilo, exacto, yo voy con el que... Correcto, con la persona de confianza. Exacto. La comunicación se basa en confianza. Si no hay confianza, en confianza. Si no hay confianza, o sea, la confianza es básico para todo. Pero en el mundo de la comunicación, cuando tú estás invirtiendo un dinero, te has de basar en la confianza con la persona, en creerte realmente lo que esa persona te está diciendo. Y saber que lo va a conseguir. Sí. Porque una cosa es que te lo diga y luego que no lo consiga. Sí. Pero como la experiencia demuestra que sí que lo consigues, eso es lo que genera la confianza. Entonces me fui, monté mi propia agencia, me fue muy bien, no me quejo, creo que fueron como unos 12, 13 años, hasta que vino ya la del 2008, ahí se fue todo a tomar por saco, pero... A ver, no tanto a nivel de empresas, porque las empresas no lo notaron tanto, ¿vale? El problema es que las empresas entraron en pánico y redujeron presupuestos. Entonces... Y equivocadamente, el mundo empresarial lo primero que hace cuando hay que reducir presupuestos es quitar presupuesto a marketing y comunicación. Porque no lo ven tan reflejado en las ventas. Cuando debería ser al contrario. Porque en situaciones de crisis, de caída de ventas, tú tienes que reforzar tu comunicación y tu marketing. Porque si no, el cliente, el consumidor, es muy vago. Se olvida muy rápido. Se olvida muy rápido si no te oye. Sí. Y si tienes a otros que te están machacando la cabeza... Si tienes anuncios por televisión, por redes sociales o por lo que sea. Correcto. A ver, en esa época no había redes sociales, pero sí era televisión, era radio, era comunicación, o sea,
no solo es prensa, radio y televisión, había muchas formas de comunicación también. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Redujeron presupuesto. ¿Qué quisieron las empresas? Que hicieras lo mismo por menos dinero. Claro, entonces ahí llega un momento que te tienes que levantar. O sea, yo si le estaba prestando servicios de asesoría de comunicación a una empresa, cobrando unos 3.000, 4.000 euros al mes, y de repente me dicen que me quieren pagar 1.000 y que tengo que hacer lo mismo, pues no, sabes perdiendo. No, porque es que no me es rentable. No, porque has de pagar el coste de alquiler, Claro. de pagar muchos. Hay muchas cosas que hay que pagar, entonces ahí sí que ya decidí, hasta aquí he llegado. Ya he tenido bastante. Sí, porque yo creo que también la visión de las empresas es complicada a nivel del departamento de comunicación porque es difícil, o sea, los resultados los veo quizá un poco abstractos de la comunicación porque no. Al final las empresas se rigen por números. Yo invierto esto, pero quiero un beneficio de esto, quiero un retorno de esto para que tener yo ese margen de beneficio. Y al final sí que es verdad que el departamento de la comunicación es como que quizá no puedes presentar no puedes presentar, no resultados, unos ingresos en base a esa campaña de comunicación. Sí que puedes. Y yo lo hacía cada año. ¿Y cómo lo hacías? Había una, ahora se llamará de otra forma, supongo, porque ya llevo casi 20 años ya desconectado del mundo, pero cuando yo trabajaba había un medio que se llamaba Media Control Analysis, ¿vale? Y se basaba en que yo tenía recogido diariamente todos los impactos de mis clientes en prensa, radio y televisión. ¿Qué es lo que hacía? Si mi cliente tenía 15 segundos de televisión, yo sabía que esos 15 segundos, a costo publicitario, costaban X. ¿Vale? Si mi cliente salía 6 minutos en radio, porque le hacían una entrevista, eso tenía X costo a nivel de publicidad si lo contratas como publicidad. ¿Vale? Si mi cliente tenía la portada de La Vanguardia o la contraportada de La Vanguardia o una página entera de La Vanguardia, yo sabía lo que costaba una página entera de publicidad de La Vanguardia. Entonces yo les presentaba cada año un tocho así, con todas las noticias de prensa, un vídeo y un cassette, con todo lo de televisión y con todo lo de radio. Y les decía, mirad, vosotros habéis invertido en mí este año 30.000 euros. Y lo que yo he generado en medios de comunicación, si lo hubierais hecho solo con publicidad, os hubiera costado 120.000. Claro, pero aquí tú reportas el gasto que tú le generas a ese cliente. Pero no puedes reportar el ingreso que el has... retorno. Claro. Como, por ejemplo, en una empresa de servicios, de venta de ropa, me pongo, por ejemplo, que yo trabajo en una empresa... Es que es un error, es un punto un error de partida. La comunicación no aumenta ingresos. No. La comunicación no está destinada a... Afianza a consumidores. Eso correcto. Sí. Para aumentar ingresos, para aumentar ventas está marketing y comercial. Pero no comunicación. Es que la comunicación hay que entenderla como es. Yo voy a gestionar marca. Yo voy a dar conocimiento. Que la marca tenga un ¿vale? valor que... Pero que mi cliente, que yo mañana vaya al Condis y me decida por Colacao en vez de por Nesquik, no depende de que yo haya visto al director de Nesquik hablando en la prensa. Depende del precio. Depende de si me ofrecen algo más. ¿Vale? Yo sé que si ella ve al director de Nesquik, me tendrá en cuenta. Me tendrá en cuenta. Pero si Colacao vale 20 y Nesquik está a 35, Colacao me da un regalo y Nesquik no me da un regalo y me voy a Colacao. Claro, eso es marketing comercial. Sí, bueno, el pricing. Ahora mismo también hay una función que es la de pricing que van decidiendo el precio que poner en función del producto. Pero, o sea, en mi época se gestionaba así. Claro, yo como comercial, yo no podía tomar ninguna decisión. Ni podía, o sea, aconsejaba, pero no me hacían ni puñetero caso. Aconsejaba a nivel comercial, nivel de marketing sí, porque también tengo muchos conocimientos, pero luego la decisión estaba en ellos. Sí. Yo siempre se lo decía, digo, yo no te voy a aumentar ventas. Yo no me comprometo nunca a aumentarte ventas. Yo me comprometo a aumentar conocimiento de marca. El conocimiento de marca, la imagen de marca, va ligado a aumento de ventas. Sí. Pero no tiene por qué. No tiene por qué, porque si tu producto es el 50% más caro que la competencia y prácticamente es igual, tienes un problema. A nosotros en la carrera nos lo decían también en marketing, que a veces tú ves un producto que es el más caro, que es el que se anuncia, y que ese propio producto que hace marketing está haciendo marketing para las empresas que tienen peor calidad o que lo venden a un precio más barato,
Porque al final lo que estás enseñando, vale, existe este producto. Lo puedes comprar a mí o lo puedes comprar a otros que lo tienen a un precio más barato que el mío. No, sí, es que es así. A ver, yo de hecho a veces me reunía con gente, con directores de empresa que me decían, es que claro, es que vamos muy mal y yo quiero aumentar ventas, necesito aumentar ventas. Digo, pues yo no te voy a ayudar. Yo no estoy aquí para que tú aumentes ventas. ¿Tú has mirado cómo funciona tu departamento de marketing? ¿Tú has mirado cómo funciona tu departamento comercial? Ah, es que no tengo departamento de marketing. Bien, vamos bien. Vamos bien. Es que en departamento comercial solo tengo a un becario. Hostia, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y luego también con grandes empresas, ¿eh? Decírselo. Yo no te voy a aumentar ventas. Yo nunca te voy a decir que te voy a aumentar ventas. No. Yo te diría que tu imagen de marca o aumentará o empezará a conocerse, o aumentará o se consolidará. Ahora, ¿el peligro cuál es? Y cuando tú tienes una imagen de marca top, hay que mantenerla. Cuidado, ¿eh? Pero ahí la mantienes solo como con presupuesto, con pasta. Pasta y pasta. A no ser que seas un monstruo, como puede ser llegar a ser Nike o como puede ser llegar a ser Apple, que es que ya no les hace falta. Lo hacen para que no te olvides. Sí. Porque sepas que ahí están. Pero la imagen de marca que tiene Nike o la que tiene Apple, con la inversión que hacen. Claro. A mí esto, por ejemplo, lo pensaba alguna vez viendo la Champions, que veo anuncios de Lay's en medio de la Champions y digo, ¿qué necesidad tiene Lay's de anunciarse aquí? Bueno, Lay's es una multinacional brutal de snacks y es PepsiCo. Sí, pero digo, ya tiene un porque quiere conocimiento de potenciar esa marca, espectacular. porque quiere potenciar esa marca. Porque necesita potenciar esa marca, porque tiene que aumentar las ventas sobre esa marca. Porque no están vendiendo lo que realmente necesitan. Es que claro, yo es que lo veo y digo, es que ya compro Lay's, no hace falta que me lo anuncien, pero... Tú sí, porque tú eres consumidor. Pero el que no lo ve, el que no consume, y luego al día siguiente está en el supermercado y ve Lay's o ve Matutano, a lo mejor le viene en ese momento un flash. Y piensa ¿vale? en el partido de la Champions Exacto. la semana que viene. Venga. Pues voy a coger las Lay's. Es que la publicidad es tan subliminal como eso. Sí, a veces no nos damos cuenta y... Exacto. Es el subconsciente. Eso es como en los supermercados, en los grandes hipers. Cuando vas a la zona de caja, ¿qué es lo que tienes? Chicles, gominolas... Pilas. Sí. Cosas de decir, por si acaso me apetece, ¿vale? Sí. Por si acaso, o mira, me apetecen unas gominolas. No te hace ninguna falta, eso es compra por impulso. Sí. Pues la publicidad muchas veces te lleva a la compra por impulso también. Claro. Sí, no. O sea, la reflexión esto me parece increíble, porque sí es verdad que es como que la buena comunicación son esos mensajes que te lanzan que tu subconsciente de primeras dices, me parece bien, pero ya lo tienes dentro y a lo mejor en un día, 2 días, una semana dices, ostras, necesito esto, y cuando realmente no es esa convicción de que lo necesitas cuando no lo necesitas. Es un mensaje subliminal que te queda a la mente. Sí. Porque no es lo mismo que tú lo veas 30 segundos a que lo estás viviendo durante 90 minutos. Lay's, o lo que sea, ¿vale? Lay's. Tú ves algo ahí y eso, quieras o no, el subconsciente te queda. Y que te dices, voy a buscar unas patatas en el descanso. Claro. Y dices, bueno, ya compro las Lay's. Y lo ideal ya sería que llegar a que vayas directamente a Lay's y que decidas qué sabor de Lay's escoges. Eso ya es lo que para el director de marketing ya le parecería de la leche. Sí, a mí me pasó una vez en el cine que fui con mi familia y antes de empezar puse un anuncio de Coca-Cola. No sé cuánta gente se levantó por una Coca-Cola en ese momento. Pero si no era todo el cine, no era nadie. Sí. Es que es verdad. Es espectacular. O sea, la publicidad con grandes marcas lo que crea es ansiedad. Porque quieras o no, el consumidor en teoría es tan tonto. Y digo en teoría es tan tonto, porque no es verdad, se deja influenciar. Pero dice, estoy comiendo unas Lay's, me estoy tomando una Coca-Cola. ¿Vale? No te das cuenta. Qué bien, qué buenas están. Sí. Y a lo mejor tienes las Matutano al lado y están igual de buenas. Pero son unas Lay's, ¿vale? A ver, el tema de la Coca-Cola es diferente por la fórmula y tal, pero te podría poner el ejemplo pues, de los cacahuetes, por ejemplo, o muchas cosas. Que prácticamente el producto es igual, no tiene ninguna diferencia, pero tú compras por la marca. Sí. O por descuento, cuidado. O por descuento, o por precio, ¿vale? Pero cuando compras por precio ya es porque la marca ya no es tan fuerte. Exacto. ¿Vale? Está por encima de la competencia y tú tienes que competir por precio. Que eso ya no es lo mismo. Sí, cambia. Yo creo que ahora también, tocando, que ha salido Coca-Cola,
A mí Coca-Cola me parece un genio a nivel de comunicación y yo creo que prueba de ello, por lo menos para mí, es que cada Navidad tengo la necesidad de ver el anuncio que hacen cada año de Navidad, que te deja, cada año parece que sea mejor. Y yo creo que Coca-Cola ha llegado a un punto muy por encima de los demás cuando una persona necesita ver el anuncio de Navidad de esa compañía. O sea, me parece un trabajo... No es que necesites, que está la expectativa. Tú has creado esa expectativa. Sí. Crea expectativa. Necesidad... Bueno, yo creo que se necesitan otras cosas, pero no ver un anuncio. Pero la expectativa es decir, a ver cómo es el de este año. Sí, eso es cierto. A ver, Coca-Cola es una de las grandes estrategas de comunicación históricamente. El traje de Papá Noel que era verde al rojo. Eso ya es la leche, ¿vale? Eso ya es la leche. O sea, a nivel de comunicación pueden hacer lo que les dé la gana. Que la gente, que siempre estará bien hecho. Porque además siempre han colaborado con las mejores agencias de publicidad, mejores agencias de comunicación. Yo tuve la suerte de conocer al director de comunicación de Europa de Coca-Cola, que incluso hasta tu hermana, le hice una entrevista para tu hermana cuando estaba estudiando comunicación y relaciones públicas. Y era un gurú, su punto de vista era otra dimensión. Claro, estás en un mundo que es que, claro, lo que me pidas lo hago. Sí, lo que me pidas lo hago. Sí, ¿qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Claro. Pensar que el margen de beneficio de la Coca-Cola es brutal. La Coca-Cola es agua, azúcar y una fórmula mágica que ni Dios la va a saber nunca, ¿vale? Sí. Y ya está. O sea, tiene un margen de beneficio tan alto y encima han sabido hacer las cosas y diversificarse con tantos multiproductos que ahora ya no dependen tanto de Coca-Cola, ¿vale? Porque antes su línea de negocio era 90% Coca-Cola y el resto. Evidentemente, buen criterio empresarial. Han ampliado, han diversificado portfolio y tienen mucho más cadena de producto. Perfecto. Claro, la Coca-Cola sigue siendo lo principal. Perfecto. Pero es eso, con los márgenes de negocio, de beneficio que tienen, pues hacen maravillas. Piensa que tú estás comprando una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola que te vale 50 céntimos y a lo mejor realmente el coste entre producción, entre distribución y todo, a lo mejor no llega a 20 céntimos. O sea, estás hablando de 30 a 25 céntimos por lata. ¿Cuántos millones de latas se venden en el mundo al día? Un montón. Pero es que además ellos tampoco no venden al consumidor final. Ellos lo venden al supermercado. Claro. Entonces es mejor. Claro, exacto. Yo te lo paso a ti y luego tú lo pones al precio que quieras. Es tu problema. Sí, pero yo te lo pongo a ver. ¿Por qué Mercadona, por ejemplo, tiene Coca-Cola y no tiene otras marcas de bebidas? Porque tiene una marca más consolidada. No, porque Mercadona, porque Coca-Cola se le impone. Sí. Porque Coca-Cola se le impone, porque si no, otros productos que la gente también quiere no se los va a dar. Si no, Mercadona no te vendería Coca-Cola. Si puede, te venden la suya. No, te venderían la suya o te venderían el Pepsi. Pero sí que tienen marca propia. Sí, marca propia sí que tienen, sí, pero no, te venden también Coca-Cola. A ver, Mercadona tiende a vender su propia marca y no marcas potentes. Sí, cuando tiene marcas potentes es porque esa marca potente tiene muchos más productos. Y eso los necesita y por lo tanto Mercadona tiene que comerse. Porque sí es verdad, ahora hablando de Coca-Cola también se me ha venido a la cabeza el anuncio, no sé si fue de Coca-Cola o Pepsi, es que además fue hace tiempo que hubo un conflicto entre las dos marcas. Era un anuncio de un chico que se acercaba a una máquina expendedora y no llegaba o sea, llegaba a echar la moneda, pero no llegaba al botón de Coca-Cola y con tal de llegar se ponía una Pepsi debajo y se alzaba para llegar a la Coca-Cola. Era las Pepsis, cogía Coca-Cola y alcanzaba para la Pepsi. Para Pepsi, sí. Fue que yo no sabía si era Coca-Cola o Pepsi y creo que hubo un rifirrafe bastante grande. Hubo litigio. No sé cómo acabó. Y creo que luego también hubo respuesta de Coca-Cola, si no recuerdo mal. Sí, pero lo que pasa es que creo que no le fue bien a Coca-Cola porque como es el líder, no se podía rebajar al mismo nivel y como que quedó... No, a ver... Aquí ya estás pisando, yo creo, el nombre de otra marca. Bueno, no, a ver, en Estados Unidos está permitido casi todo. Está permitido casi todo. Aquí en España haces eso y se te cae el pelo. Sí. ¿Vale? O en Europa. Pero en Estados Unidos son mucho más liberales. A mí no me parece mal esa campaña.
A mí me parece A una mí no me estrategia parece. marketing increíble. No me parece mal, O sea, de oye. comunicación, perdón. Sí, lucha contra mí. Yo lucho contra ti. ¿Cómo? Como me da la gana a mí. Sí. O sea, yo estoy diciendo que una lata de Coca-Cola me sirve para coger una Pepsi. Pues ya está, Sí, ya sí, está. Oye, ¿qué problema? Haz tú lo mismo. Me parece increíble. Haz tú lo mismo. Eso es libertad de mercado. Estamos compitiendo, ¿no? Sí. Ya está. Sí, sí, sí. Todo depende de cómo lo encales. Claro, O lo exacto. puedes encarar de manera, ostras, estás dejando por el suelo literalmente mi marca, o No, puedes sacar No. incluso otra campaña es de mi comunicación lata. para... Yo veo, mi lata vale 3 veces la tuya. Porque Claro. compro 2 tuyas para subirme Ujú. encima de ellas. Bueno, y después es me que ahí compro la otra. Creo que fue algo así la respuesta de Es que Coca-Cola. ahí cada uno tiene su interpretación. Sí, exacto. Otro sacará, mira, estoy pisando Coca-Cola para coger Pepsi. Sí, O sea, que creo que sí. lo que La más publicidad, después no fue eso. la publicidad la interpreta cada uno como quiere. El mensaje cada uno lo recibe como quiere. Tú ves un anuncio y una persona te dirá que lo que percibe o lo que siente es eso, a no ser que sea un anuncio estándar de come esto, ¿vale? Pero hay anuncios que son más subliminales y sobre todo en el sector del automóvil pasa mucho eso. Que los anuncios son muy subliminales. Ahora ya no te van por la velocidad, por el motor, ni te van por otras cosas, te van por otros lados. Porque más o menos todos están al mismo nivel. Entonces, uno interpreta una cosa y otro interpreta otra. Claro. ¿Vale? Sí, sí, totalmente. Y eso siempre es bueno. Sí. Porque cuando la opinión no es la misma, crea su opinión. Ya, exacto. Sí, Y hay debate y entonces la gente. Exacto, habla. y la gente habla. ya. Y a fin de cuentas, que hablen de ti. Para bien o para mal. Para bien o para mal. A mí me pasa. El otro día estaba hablando con mi novia que estudia marketing. Ujú. Y hablábamos de una campaña que está haciendo una empresa y digo, me parece muy mala, pero claro, de lo mala que me pareció, estábamos Estoy hablando claro. Y digo, es que a veces te se da cuenta hacer mala una campaña, porque aún así hablas. Porque a ti te puede parecer mala, pero a lo mejor hay mucha gente que le parece muy buena. Eso también, sí. Y cuando tú te encuentres con una persona que esa campaña de marketing le parezca muy buena, vas a estar hablando con esa persona. Sí. Y cuando hablas de algo, es que Sí. por algo es. Sí. Algo bien has hecho para que hablen de ti. Yo creo que también el mundo de la comunicación ha cambiado mucho, comparando a lo mejor tu época con la nuestra. Sí. Ha cambiado no sé si para bien o para mal. Depende del punto en el que lo Mm. mires, pero sí que es verdad que antes veías anuncios que había pique, como el de Pepsi y Coca-Cola, que había este pique, y ahora no veo posible que llegue hasta tal punto de dejar una marca. Y al final lo que tú ves, depende de cómo lo mires, y a mí no me parece mal ese anuncio si luego encima Coca-Cola te responde de una manera para crear ese pique. Entonces, claro, no sé si el periodismo actual se ha ablandado un poco, o es ¿El que... periodismo o la publicidad? Bueno, sí, en este caso la publicidad, sí. No sé si es que se ha ablandado o es que se está adaptando a las nuevas... Yo creo que se está adaptando a la nueva sociedad. ¿Vale? La sociedad hoy en día ha cambiado muchísimo. Hoy en día no te puedes meter con nadie. Porque como te metas con alguien, se te cae el pelo encima. Por un lado o por otro. Por un lado o por otro. O sea, hoy en día la sociedad está en la base del respeto total. A lo que sea. Cosa que no me parece bien. ¿Vale? Porque has de respetar hasta según qué momentos. Entonces, el plantearse una disyuntiva entre que una empresa se meta con otra en un anuncio publicitario, hoy eso es totalmente impensable. Porque se le echarían encima. Claro. Se le echarían encima. ¿Qué necesidad tienes de hacer esto? Respeta. O sea, hoy en día el respeto es la base, todo. Y debería haberlo sido siempre. Sí. Pero respeto sobre una coherencia. Sobre una coherencia. Respeto siempre y cuando no hagas daño a nadie. Ahora, el hecho de que tú hoy en día no puedas opinar lo que tú creas que opinas realmente sin que hagas daño a nadie, aunque no le guste a la gente, no por eso te tienen que echar la cacharrería. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy puedes opinar de según qué cosas, pero de otras muchas no, porque entonces ya o te llaman ultra, te llaman xenófobo, te llaman racista. Y vamos, con las empresas pasa lo mismo. Con las empresas pasa lo mismo. Las empresas cada vez se han vuelto más por necesidades y porque cómo es la sociedad, cómo ha evolucionado la sociedad, cómo es actualmente, pues las empresas no quieren problemas. A fin de cuentas, una empresa no quiere problemas y menos en temas de publicidad. Por tanto, una acción como esta hoy en día es impensable. ¿Tú te imaginas a Nike haciendo una campaña del mismo estilo contra Adidas? Sí, yo creo que ahora mismo no. Pero en el pasado habrá habido algo similar seguro. Nunca. Apple y BlackBerry también tuvieron. Apple y BlackBerry sí. Que salía
Sí. La BlackBerry destrozando el logo de Apple. Pero eso fue diferente porque fue en el momento en que Apple quería comprar BlackBerry. Sí. Y BlackBerry dijo que no quiso vender y luego al final BlackBerry se fue a la mierda. Ya. Sí, porque yo recuerdo que BlackBerry tuvo un... Yo tuve una BlackBerry y era una maravilla. Vivir esa Yo época. no- Era una maravilla, era como una pequeña tableta. Sí, Como una pequeña tableta. con los números chiquitos. Pero sí, lo que pasa es que el teclado no era digital, pero Ya. era una maravilla. Pero para los que trabajamos fuera en aquel momento, que viajábamos y todo, para enviar correos electrónicos en ese momento, era utilísimo. Claro. Poder enviar claro, en aquella época no había WhatsApp. Ya. Y era todo con correo electrónico. Tú tenías un teclado, es que era así de pequeñita. Sí, sí, sí. Tenías un teclado aquí en delante y podías escribir un correo electrónico de 10 líneas en 2 minutos. Claro. Mientras que con un móvil normal de esos Motorola, pues tardabas Sí, media hora. Un montón, sí. Media hora, Ver claro. cada uno. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Ujú. O sea, entonces, digamos que apoyas un poco el periodismo o la publicidad de antes, en la que hay quizá más libertad para poder hacer una campaña de comunicación o de publicidad y que no se llena tanto. Yo creo que antes la gente no era tan sensible como ahora y se tomaba las cosas muy diferentes. Yo creo que la gente se ha vuelto muy susceptible. Sí. Yo creo, y lo siento. Por ejemplo, antes existía siempre el tema de la publicidad, por ejemplo, de perfumes. ¿Vale? Ahora se ha llegado a criticar porque los perfumes de mujeres tienen que salir mujeres sexys y seductoras y hombres sexys y seductores. Pero yo me pregunto, ¿qué daño hace eso? ¿Realmente hace algún daño? No hace ningún daño, tú no estás haciendo nada mal, simplemente estás presentando o las modelos que salen en lencería o los modelos que salen en ropa interior. Pero ¿qué problema hay realmente en eso? Es que llegará un momento que no vamos a poder hacer nada. Ya. Que todo lo que hagamos esté mal. Es lo mismo. Es que, claro, a las niñas no se le tienen que regalar juguetes, muñecas. Se le tienen que regalar balones de fútbol. A una niña o a un niño regalarle con lo que le guste. Exacto, lo que le guste y con lo que vea. Y si jugar. la niña quiere una muñeca, le regalas una muñeca. Y si quiere un balón de fútbol, un balón de fútbol. Claro. Y si el niño quiere una muñeca, una muñeca. Exacto. Pero que no hagas las cosas por imposición o por el qué pensarán. Ya. Porque hemos llegado a ese punto de que no tiene ningún sentido muchas veces las cosas que haces porque, es que claro, si hago esto, a ver qué van a pensar de mí. Ya. O a ver qué me van a decir. No, chico, las cosas hagámoslas más fácil. No nos compliquemos la vida, hagámosla más fácil. Ya, sí, ¿Vale? totalmente. Coincido. Porque viendo también, claro, o sea, todo evoluciona y lo que más marca a lo mejor la evolución es la tecnología hoy en día. Tema redes sociales, yo creo que es un tema también bastante caliente. Ahí me has dado. Claro, no, porque o sea, también pienso que las redes sociales es un buen sistema para comunicar, una buena razón para comunicar, Pues debería serlo. pero yo creo que el uso a lo mejor se No, podría mejorar. No es el más adecuado. No, el adecuado yo creo que no. O sea, Yo no. creo yo creo que no es comunicación, sino que haces más marketing en redes sociales al final. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que es una mezcla de las dos cosas. A ver, las redes sociales se han convertido en un elemento de comunicación indispensable hoy en día. Si te fijas, empresas, partidos políticos, gobiernos, todos están en redes sociales. O Por sea, Twitter, tienes Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, cualquiera. ¿Vale? Es necesario estar. Porque, a ver, el mundo ha evolucionado y hacia eso tendemos. Sí. Lo que creo que no se debe abusar. No se debe abusar porque las redes sociales hay mucha mentira. Hay muchísima mentira. Y el problema, y eso y contigo lo he hablado un montón de veces, digo, es que lo he visto aquí. Digo, ¿y? ¿Cuánta mentira hay en redes Claro, sociales? es que- ¿Cuánta mentira? Es que es tan fácil publicar una cosa en una red social y que luego por el arte de birlo que se difunda y acabe siendo trending topic y resulta que eso es una mentira. ¿Cuántas veces ha pasado eso? O sea, tenemos que tener la capacidad de discernir y de valorar si lo que estamos leyendo es real o no, si nos lo tenemos que creer o no. Es que me lo ha dicho un amigo, lo ha publicado un amigo, lo ha compartido un amigo. Y yo estoy cansado de que me envíen WhatsApps, mi familia, mis hermanos, amigos, compártelo. Nunca lo comparto. O sea, primero lo miro, ¿vale? Lo miro, sí. Pero es que luego voy a otros medios y consulto si eso es real.
Y es que me pasa siempre lo mismo. Fake news. Fake news. El 90% de las veces es lo mismo. Que yo generalmente sí que suelo mirar que sea un medio el que lo está diciendo. Por ejemplo, El Economista, Expansión o lo que sea. Sí, pero es que hay muchas de estas que te dicen que sí y te ponen el... Si te vas a la URL, a lo mejor no es expansión.net. Es expansión.com. Y tú ves eso y dices, ya está, compartir, va. ¿Vale? O sea, el problema es ese, que le hacemos caso muchas veces... Bueno, yo no, pero... Porque ya te aseguro que no, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo y tú lo sabes. Sí. La mayoría de la gente le hace caso a la primera. ¿Vale? Y no, yo creo que sí, están muy bien. Y hay que saber utilizarlas. Y pueden ayudar mucho a la gente. ¿Vale? De hecho, las redes sociales en su momento, con la desgracia de la Dana, por ejemplo, cuando había, funcionó muy bien todo eso. Le sirvió de mucho a mucha gente para salvar incluso hasta vidas. O sea, tienen su parte, su cosa muy buena. Pero yo creo que se abusa. Sí, Sobre todo que se abusa, porque yo habitualmente, cuando veo una cosa de así, pues o me voy directamente, o a través del móvil o del ordenador, me voy a Antena 3 y lo pongo en búsqueda. Y si no me aparece, pues yo doy por hecho que eso no es verdad. O sea, yo me dirijo siempre a un medio fiable. Cuando digo Antena 3, digo La Vanguardia, o puedo decir El Mundo o El País, ¿vale? Sí. O la SER o la COPE, me da igual. Pero medios responsables que sé que cuando publican una noticia está suficientemente contrastada. Entonces, eso es lo primero que hago siempre. Claro. Y nunca, creo que de todo lo que me han pasado, a lo mejor habré compartido 5 o 6. ¿Vale? Porque hasta incluso me llegó una vez, eso sí que fue muy fuerte, no sé si te lo comenté, un tema de no sé qué pasó con algo de los Mossos. ¿Vale? Algo que había pasado con un Mosso, que lo habían asesinado, no recuerdo bien. ¿Vale? Y yo tengo amigos Mossos. Y ya le mandé un WhatsApp al Mossu y le dije, creo que fue Pau. Oye, Pau, ¿esto es verdad? O Alex, no sé cuál de los dos. Alex, el del fútbol. ¿Esto es verdad? Y me dice, ¿qué dices? Claro, Dice, ¿de dónde lo has sacado? Y se lo reenvié. No recuerdo muy bien cuál era la historia, ¿eh? No sé si era a través de... Sí, creo que sí. Alerta 5 por terrorismo. Alerta 5 por terrorismo. Sí. Correcto, sí. Me llegó no sé quién, me lo mandó alguien de mi familia, creo que fue. No sé si alguno de mis hermanos o de mis cuñadas. Alerta 5 por terrorismo en Cataluña. Claro, yo vi eso y digo, hostia. Es como una época que salió bastante... Pues se lo mandé a un mozo amigo que tengo y me dijo, nada. Dicen nada de nada. Él dice, seguimos en la alerta 4 como llevamos un montón de años. Por eso digo que las redes sociales sí, pero... Sí, porque es que... Sobre todo por el pánico que pueden crear. Porque mira, que tú te creas a ti alguna cosa, vale, pero el pánico que puede crear, la sensación de pánico que puede crear es muy peligroso, ¿eh? Sí. Que cuando la gente entra en pánico no somos conscientes de lo que puede llegar a suceder. Sí. Puede ser un caos. Tú pon a 300 personas que entren en pánico en Plaza Cataluña o en las Ramblas y ahí se lía la de... Pero vamos. Es que es un pánico tanto tener demasiada información no fiable como no tener ningún tipo de información, porque lo vimos también en el apagón. La gente se volvió loca al inicio yendo a... No, pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la gente en el apagón reaccionó muy bien. No, sí, yo creo que reaccionó... Para lo que fue, sí. Para lo que fue, podía haber reaccionado mucho peor. ¿Vale? Porque hoy en día, en el siglo XXI, que suceda lo que sucedió, no es normal. Sí, no. ¿Vale? Que me lo expliquen. No hubo ningún incidente. No hubo nada. No. Oye, pues te aseguro que por otras cosas menores ha habido un montón de incidentes. O sea, que la gente reaccionó bien. ¿Por qué? Porque eso no era una cosa de redes sociales. Eso fue una circunstancia que pasó y la gente, digamos, lo que hicimos es un poco resignarnos. ¿Vale? Mientras que una noticia peligrosa en redes sociales puede crear pánico. ¿Vale? Y ese pánico puede empezar transmitiéndose desde 10 personas hasta 100. De 100 puede pasar a 1000. Y como eso vaya creciendo, para eso, ¿eh? Para eso. De hecho, en cuanto a nivel de tema de redes sociales, tenemos un experto que es el señor ruso, el Putin. A través de redes sociales se ha dedicado a influir en resultados electorales. Sí.
¿vale? El peligro que tiene ese señor, ese psicópata, es brutal. Las últimas elecciones en Rumanía se tuvieron que repetir porque el Tribunal Superior de Justicia de Rumanía anuló las elecciones porque se demostró la influencia que el gobierno de Rusia había tenido en las redes sociales en las elecciones. O sea, ¿vemos realmente cuál es el peligro de las redes sociales y de las mentiras? No somos conscientes. No, porque es eso. Lo vemos y decimos... Sí, y saltamos ¿vale? directamente. Exacto, y ya está. Siguiente. Y ya está. Pero el otro día, ayer leí en La Vanguardia de que muchos de los bulos que se publicaron de la Dana en redes sociales provenían de Rusia. Eso lo publicó La Vanguardia. Provenían de Rusia. O sea, hasta tal punto van a dominar las redes sociales. O sea, ya no estamos hablando de que cuenten una cosa que sea mentira o no. Digo, lo que están influenciando en el entorno del mundo. La capacidad de influencia que tienen. Y no te digo ya cuando se desarrolle la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces ya no sé a ver qué es lo que podremos hacer y dominar. Y de qué dependeremos. Bueno, te pueden copiar hasta la voz y todo. Sí. Bueno, hoy salía en La Vanguardia de que ChatGPT, me parece que es, ha fichado al diseñador de Apple para sustituir el móvil por un aparato de inteligencia artificial. Ah, bueno, sí, es que ahora, por ejemplo, los nuevos también tienen integrado el ChatGPT. No, pero para que no exista móvil. No existe. O sea, otro aparato, otro artilugio. Y han fichado al diseñador de Apple. Han pagado, no, bueno, le han comprado a la empresa 5.800 millones de dólares. Y eso, por ejemplo, ¿consideras que sea comunicación o marketing? Anunciar este cambio. Esto es comunicación pura y dura. Esto es comunicación pura y dura. Luego ya vendrá la estrategia de marketing. Pero esto inicialmente es comunicación. Es decir, a ver, O sea, vamos aquí, vamos a la... El que hoy te salga en La Vanguardia, media página, diciendo que ChatGPT ha comprado la empresa del diseñador de Apple por 5.800 millones de dólares. Eso es comunicación. Eso está bien hecho a través de una entrevista, un comunicado de prensa. Porque lo he visto en La Vanguardia solo. La verdad es que hoy solo he visto La Vanguardia. No sé si lo ha publicado El Mundo, supongo que sí. O El País o otro medio. Si no, dentro de poco lo publicarán. No, si no lo ha publicado, seguramente lo tienen que haber publicado. Porque si no, solo lo hubiera publicado La Vanguardia, lo hubiera sacado en portada. Porque hubiera sido una exclusiva. Vale. Y como lo tenía en interior, pues, y a media página, pues tampoco. O sea, toda una exclusiva no le das media página solo. No. En un medio de comunicación. Y si lo haces es que eres muy tonto. Es una entera. Claro. Una como mínimo y portada. Claro. Sí. Y portada. Sí. Claro. Porque viendo también lo que nos has comentado de también redes sociales, que al final están en el día a día de todos los jóvenes de ahora, yo me incluyo también, o sea, el consumo de redes sociales es muy grande. ¿Qué consejos le darías a un periodista que acaba de estudiar la carrera de periodismo y sale y va a empezar en el mundo laboral? ¿Qué consejos le darías desde un punto de vista de un periodista que estudió la misma carrera, pero hace quizá pues 40 años? Sí, 40, 45. ¿Eh? ¿Qué consejos le podrías dar? Uf, difícil eso. Muchos, ¿no? Sí, muchos, pero no sé si serían los más adecuados. Bueno, Porque lo primero que le diría es que tuviera paciencia, ilusión. Que tuviera sobre todo paciencia e ilusión, porque se va a encontrar todo lo que él no se ha imaginado. También es verdad que yo no sé cómo se estudia ahora periodismo, ¿vale? Porque ahora de entrada se estudia periodismo, o se estudia radio, o se estudia televisión. Ya son tres cosas diferentes, ¿vale? No sé, lo que te comentaba antes, no sé cómo son los planes de estudio o no. Pero en cualquier caso, cualquier persona que quiera hacer radio, televisión o periodismo escrito, lo que tiene que mantener es la ilusión. Porque si ha acabado la carrera es que de verdad le ha gustado y ha tenido esa ilusión. Se va a encontrar un mundo muy diferente al que le han presentado, ¿vale? Porque no tiene nada que ver. O sea, es como el que estudia económicas o empresariales y luego ve la realidad de la empresa, por dentro, ¿vale? Pues el periodismo es lo mismo, ¿vale? Sobre todo que mantenga la ilusión y en la medida de lo posible hasta que le dejen la objetividad. La objetividad es fundamental para un periodista. Luego ya, cuando tengas 40, 50 años y tienes la suerte y te haces tertuliano o cosas así, entonces ya puedes opinar. Porque el tertuliano sí que está para opinar, no para informar, ¿vale? Pero sobre todo que mantenga la ilusión y si le dejan la objetividad. Y que nunca pierda la regla básica de un periodista,
que es contrastar la noticia. Es importante. Contrastar la noticia. Y contrastar la noticia no significa solo consultar a una fuente. Yeah. Otra regla básica también, protege siempre a tus fuentes. Protege siempre a tus fuentes, porque tú puedes hablar tú como periodista hablas con empresarios, con policías, con políticos, te dicen cosas que no quieren que salga su nombre. Yeah. Es lo que se llama off the record. ¿Vale? Nunca reveles el nombre de tu fuente. Claro. Porque si revelas el nombre de tu fuente la has perdido. Se dice el pecado, pero no el pecado. Claro. Y además, a nivel legal, los periodistas estamos protegidos, no tenemos obligación de revelar la fuente. No nos pueden condenar por eso. ¿Vale? ¿Está bien? Sí, pero no. Sí, pero no. Porque yo me puedo inventar una noticia diciendo que me lo ha contado una fuente. O sea, tiene su peligro. De la responsabilidad de cada persona. Claro, exacto. De ahí, por eso digo la objetividad y la realidad de la contrastación de la noticia. A eso me refería. Evidentemente, no conozco ningún periodista que se haya inventado una fuente. ¿Vale? Yo tuve fuentes y a mí me contaron muchas cosas off the record y la verdad es que como nunca me hubo ningún problema, no tuve que negarme a revelar una fuente. Solo lo hice una vez y fue a mi redactor jefe. ¿Vale? Que conseguí una exclusiva a nivel económico de una compra de empresa y para publicarlo me exigía que le dijera quién era la fuente y me negué. ¿Y no salió el comunicado? No, sí. Al final apostó por mí y me dejó publicar la noticia. Claro, pues supongo que decir la fuente es una manera de dar fiabilidad. De dar fiabilidad, claro, pero tú te tienes que fiar de tu periodista. Si tú eres redactor jefe y tienes un periodista, se supone que te tienes que fiar de él. Sí. Si no te fías de él, coge a otro. Claro. Coge a otro, ¿vale? Pero ya te digo, el peligro es ese también. Me parece bien que legalmente no nos puedan obligar, pero también tiene su parte de peligro. ¿Vale? Es que en el periodismo también hay muchas cosas que rozan lo peligroso. La legalidad incluso. La legalidad, por supuesto. Por supuesto, yo he conocido muchos periodistas de sucesos también y de tribunales que me han contado cosas que, vamos, que os haríais cruces. Os haríais cruces. Tengo un amigo además muy conocido y sale en televisión también, Carlos Quílez, que es un periodista de sucesos y de tribunales. Lo que yo he vivido con él muchas veces es... Me ha contado... No se puede ni contar, ¿no? O sea, tiene su parte bonita, pero también tiene su punto de peligro y eso en el fondo nos gusta también. Situaciones así, Sí, rodando ese... Coño, que me estoy metiendo en un lío, cuidado. Porque después cuando sales del lío te viene la adrenalina de después. Exacto. O sea, tienes el subidón, pero luego dices, hostia, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido, no? Pero bueno, forma parte de la profesión de periodista. El periodista no deja de ser una persona atrevida, echada para adelante... O sea, siempre dispuesto a conseguir más. Porque no... O sea, cuando a mí me llegaba, por ejemplo, un comunicado de prensa de una empresa, yo no me quedaba con lo que me decía. Yo llamaba a la empresa, llamaba al departamento de comunicación o al responsable, con quien pudiera hablar o tuviera contacto, e intentaba sacar más. ¿Por qué? Porque la obligación de un periodista no es quedarse con lo mismo que los demás. Es diferenciarse de los demás. ¿Y cómo te diferencias de los demás? Aportando información nueva. A veces se conseguía y a veces no, evidentemente. Depende cómo fuera la empresa. Oye, tenemos el comunicado, se ha cerrado y ahí está toda la información. Pero a veces a través de triquiñuelas, gente que conocías, gente de dentro, pues, conseguías algo más. Y bueno, y eso siempre es un motivo de satisfacción. Claro. Lo verá. Es decir, he dado un paso más. Sí. Porque no sé si también creo que no has trabajado, pero... Si has conocido el mundo del periodismo de calle, todos los periodistas que persiguen a la gente para sacar la exclusiva, no sé cómo es ese tipo de periodismo. Creo que no lo has vivido en primera persona. Ese no lo he vivido. Bueno, ese es un poco A ver, sí que yo creo que tiene su parte bonita y su parte desagradable. Porque la mayoría de esa gente, esos periodistas, lo que hacen a lo mejor es estar 4 horas sin hacer nada, para que luego en 30 segundos que en 30 segundos se les vaya a la persona sin decirles nada. Eso es una parte de lo que tienen que hacer. Yo no podría hacerlo. Yo no podría. Ni lo hice ni lo hubiera podido hacer en su momento. No, porque yo creo que eso tampoco no... Porque es imposible que tú cuando estás en la salida de un juzgado, de un cementerio por un entierro, de un acto oficial,
Cuando estás rodeado de periodistas, es imposible conseguir una información diferencial. Porque la persona que te va a decir alguna cosa, si es que te dice algo, te va a decir lo que le han ordenado que diga. Sí. Oye, cuando salgas, ahora di, no hablo. Ya lo haré después, o todo correcto. Ya está, le da la consigna. Y esa persona se limita a eso. O sea, es saber que vas a estar 4 o 5 horas esperando para nada. Para nada. Bueno, lo tienen que hacer porque les obligan, les mandan ahí. Eso suele pasar más a nivel judicial, cuando van personas famosas, conocidos, políticos, empresarios, deportistas, ¿vale? Van a los juzgados a esperar que esa persona va a declarar hoy y a ver si dice algo cuando salga. Te puedes pasar todo el día en el juzgado, porque está todo el día en el juzgado ahí. Te hacen conexiones en directo en algún programa para 1 minuto o algo así, y luego cuando sale, o se va corriendo, o sale con el coche tintado, o sale el abogado y te dice que no va a hacer declaraciones. Bueno. Es que aquí también yo creo que hay una parte intrusiva, porque rozas hasta cierto punto la intimidad de cada persona, porque ves muchos periodistas esperando fuera de casa de X persona, y yo creo que al final entiendo que las personas famosas, conocidas, se exponen a que tengan poca intimidad, pero sí que es verdad que hay ciertos periodistas que no respetan para nada. Esos no son periodistas. Claro. Para mí no son periodistas, para mí son buitres, son calaña. Lo digo sinceramente. O sea, estar esperando a una persona a la salida de su casa sin respetar su intimidad, sin respetar a su familia, por mucho que haya hecho, lo que ha hecho lo ha hecho él. No lo ha hecho su familia. No lo ha hecho su entorno. Respeta a esa persona. No lo esperes en su casa. ¿Vale? Espéralo 2 manzanas más allá, que lo vas a pillar igualmente. ¿Vale? Pero respeta su intimidad. Por eso, para mí esos no son periodistas, son buitres. Buitres, calaña, llámalo como quieras, pero no, eso no es periodismo. Eso se linda mucho con la prensa rosa. Sí. Iba un poco por ese lado. Sí. O sea, la gente que está persiguiendo, que bajan salen del aeropuerto, les están persiguiendo, salen de su casa, abren la puerta al garaje de su casa y enfocan. No, hombre, por favor. ¿Esto es periodismo? Y que normalmente lo suelen justificar como que es su trabajo, pero... No, eso no es su trabajo. Para mí no. Bueno, es que, claro, es gente a lo mejor que está mandada por la gente de arriba y es su trabajo, pero ¿hasta qué punto puedes adaptar un trabajo en el que evades la intimidad de otra persona, de un tercero? Bueno, de hecho hay muchas sentencias judiciales de indemnización por intromisión en la intimidad. Claro. Y seguirá habiendo. Y seguirá habiendo. Ahora, que esta gente tiene que existir, sí. Pero ¿por qué existe esta gente? Porque hay gente que lo ve. Claro. Si no fuéramos tan macabros, tan morbosos, y nos gustara que le dieran por saco a este porque me cae mal, y luego cuando lo ves dices, qué bien, tan jodido, ¿eh? Sí. Si no fuéramos así, eso no pasaría. Si eso pasa es porque la sociedad lo demanda. Sí. Entonces, es el precio que tenemos que pagar porque hay una parte de la sociedad que le gusta eso. Ahora, yo siempre digo lo mismo. ¿Qué opción tienes? Clic. O capar el canal. Ya está. Sí, pero mientras siga habiendo gente que lo vea. Bueno, vale. Mientras siga habiendo audiencia, no... Sí, pero es eso. ¿Yo qué es lo que hago? Yo es que ni los pongo esos canales. No los pongo. Porque es que a veces tú me lo has comentado, es que me da gracia. Me hace gracia. Digo, vale. Y es que a mí me da pena. Me da vergüenza ajena. Hay el programa ese de las parejas y todo eso. Es que vamos, el cine es que, de verdad, es que creo que lo he visto 30 segundos en mi vida. Y dije, ¿de verdad la gente está dispuesta a esto? ¿A esto hemos llegado? ¿A exponernos de esta forma públicamente? Y que eso tenga esa audiencia que tiene. La mayoría de la gente dice, es que me río. Una mierda, eso es morbo puro. Eso es morbo puro. No lo metería dentro de la prensa rosa. No lo veo tampoco. Es que eso es una cosa muy rara. Eso es una cosa muy rara. Eso es una cosa muy rara. Sí, y al final es la propia persona la que accede a que lo veas, pero la prensa rosa lo veo como algo intrusivo. No, porque la prensa... Cuidado, es que ahí también hay una cosa. Cuando tú das una exclusiva a un medio de comunicación y cobras un montón de pasta, entras en su juego. Sí. Y eso significa que a partir de ese momento te van a perseguir, porque de entrada a ti ya te han pagado.
Y te han pagado Entonces por luego, algo. cuando te han pagado, no digas respeta mi intimidad. No, porque tu intimidad la has vendido. Ojo, ¿eh? Bueno, pero Ya. tus derechos no puedes negar tus derechos. Es Pero, decir, aunque pero yo firmo un sí. contrato que No, diga, no, por no tengo supuesto. derechos. Tus derechos los tienes igualmente y los puedes demandar. Pero no te quejes, No, eso ¿vale? sí. Porque si te han dado 1.000.000 de euros O los devuelves o... porque tú has posado y porque tú has dado una entrevista de 20 minutos en la televisión, ¿vale? Luego no te quejes de que al día siguiente tengas a todos los periodistas en tu casa. Porque tú has creado esa noticia. ¿Vale? La noticia la has creado tú. Entonces no te quejes. Ojo. Ahora que me digas que es una persona que nunca ha entrado en ese juego, que es una persona discreta, que simplemente ha tenido un error, una equivocación, ha tenido un problema, se ha peleado con su mujer, es igual, cosas como estas que han pasado. Y que estén todo el día encima de él, no. Eso sí que me da asco que sean así. Eso sí que no lo permito. Ahora, el que entra en el juego es tu problema tú. Es tu problema. Tú te lo has buscado. Sal tú solito, a mí no me metas, claro. Bueno, y un poco para finalizar, ¿qué te hizo estudiar periodismo? Bueno, aunque ya has dicho que naciste siendo periodista casi casi. Pues la verdad es que yo quería ser militar. Pero yo he ¿De sido... aire, de tierra? De tierra, de tierra. Pero yo he sido siempre de letras. Y cuando me enteré que para ser militar había que tener conocimientos de ciencias, dije, pues no es lo mío. No es lo mío. Entonces, no sé, tampoco recuerdo qué me hizo decidir a ser periodista, ¿vale? Pero cuando ya vi que no podía ser periodista, yo creo que de repente algún día, no sé si viendo la televisión o leyendo el periódico deportivo en su momento o alguna cosa así, dije, no sé si pensé, pues me gustaría contar cosas. Siempre me gustó mucho leer, me gustó escribir, ¿vale? Entonces yo creo que una cosa vino relacionada con la otra. Y así desde el momento, y creo que fue cuando tenía 16 o 17 años que me enteré que ya no iba a ser militar, porque ya en esa época era la época en que tenías que entrar, y así fue cuando me decidí a ser periodista. Y tuve mucha suerte, porque en aquella época, el año que yo entré fue el último año que no había números clausus, ¿vale? No sé si sabéis lo que es o no. Es lo que ahora te piden nota mínima. Vale, ¿Vale? Sí, lo suponía, pero no lo tenía claro. Yo tuve suerte porque el año que yo entré en la facultad fue el último año que no exigían nota mínima. Al año siguiente la pidieron. Pero es que pedían un 9,5 sobre 10. Sobre 10. Porque era la única facultad de periodismo de toda Cataluña. Bueno, claro. La demanda hubiese sido... Que si no, no hubiera entrado ni de cola. Porque yo un 9,5 no lo tenía. A ver, no era mal estudiante, pero vamos. Tienes que ser muy buen estudiante para tener un 9,5 Aprobaba, tenía buenas notas, a veces suspendía también, pero no hubiera entrado. Y tuve mucha suerte por eso, porque si no, o me hubiera tenido que dedicar a otra cosa, o mis padres me hubieran tenido que mandar a Pamplona. Bueno, a la facultad, tampoco sí, hubiese pero sido- a la facultad de periodismo del Opus Dei. Bueno, después vas a los Sanfermines, has de aprovechar. Sí, sí. No, yo estaba en San Fermines también, ¿eh? No, pero he tenido compañeros que han estudiado en Pamplona, ¿eh? De periodismo. En el ABC tuve un chaval, un compañero muy majo. Era del Opus, por supuesto, y evidentemente estudió en Pamplona. Ya. ¿Vale? Pero claro, en aquella época yo irme a vivir a Navarra a estudiar, Ya. que mis padres me lo hubieran podido pagar, teniendo 5 hijos, vamos, Sí, me hubiera tenido que apuntar, hubiera tenido que hacer otra cosa. Ya. Y seguramente quizás me hubiera decantado, no sé si por económicas o por derecho, no lo sé, pero bueno. Yo hubiese visto más derecho, quizá. Más relacionado con... Sí, con letras, más derecho. Sí, pero es que la parte económica siempre me gustó. Es bonito. Siempre me la gustó parte también. económica. Siempre me gustó. Yo, de hecho, he hecho algo ADE, Ujú. que, bueno, sería, no sé económicas, pero Bueno, va un poco más ligado. Y está después muy he hecho bien. un máster en asesoría fiscal. Vale. Así que he acabado O sea, un poco haciendo mix. pero bueno, tuve la suerte de, ya te digo, de que fue el último año que pude entrar, porque mi nota de corte me parece que era un 6,8 o algo así. O sea que, Ya, bien notable. O sea, nada. Porque si ahora volvieras atrás, entiendo que no cambiarías, volverías a estudiar periodismo, pero con la cantidad de ramas a lo mejor que hay ahora, eres un fanático del deporte, no sé si hubieses tirado por No. periodismo deportivo, No, de radio, no, televisión, deporte nada. no. Con respeto, ¿vale? Pero compararía al periodismo deportivo con la prensa rosa. Sí, que eso es un tema que no hemos hablado y también... Sí. Muy podrido. Sí.
Muy podrido. O sea, no os podéis ni imaginar lo que es. No os podéis imaginar lo que es. Un tipo de periodismo muy corrompido. O sea, para encontrar una noticia cada día de deporte es complicado. No es tanto la noticia y la exclusiva, sino es todo lo que te lleva a opinar bien o mal de jugadores y de entrenadores, por ejemplo. Cuidado. Si realmente os fijarais en analizar la prensa deportiva, fliparíais. Fliparíais, de verdad. Yo es que como la verdad que no miro mucho fútbol. Entonces... Yo lo que he conocido sobre todo ha sido a nivel de fútbol, ¿vale? Conocí a nivel de fútbol y es que es lo mismo que la prensa rosa. O sea, igual que un periodista te puede cambiar a un presidente de gobierno, un periodista te puede echar a un presidente de club o a un entrenador. O a un jugador. El problema es que los jugadores y los presidentes, los entrenadores no tanto, porque saben de qué va, son más listos. Pero los presidentes necesitan a los medios. Los jugadores también. ¿Y eso qué hace? Que se abran mucho en intimidad. Sí. Se abren mucho en intimidad, ¿vale? Pero claro, esa intimidad que tú crees que te van a respetar, no. Cuando llega el momento de la verdad, te la ponen aquí delante. No. Y es cuando te dicen, o haces esto, o digo esto. Por eso estás cobrando este cambio. Claro. Y así funciona. A ver, ahora, supongo que ahora también, yo digo en mi época, ¿eh? Pero vamos, no creo que haya cambiado, porque solo con leerte por el mundo deportivo, el AS o el Marca, lo ves. Lo ves perfectamente. O sea, la prensa deportiva, nunca me dedicaría a ella, nunca. O sea, nunca. Compartes el deporte, o sea, eres fanático, pero a nivel periodístico. ¿No? Soy un fanático del deporte, me gusta y soy apasionado del fútbol, tú ya lo sabes, pero no me metería nunca en el mundo de la prensa, del periodismo deportivo. Pero por tal y como está confeccionado a día de hoy. No porque... Sí, claro, porque para mí eso no es periodismo. Para mí eso es manipulación. Es manipulación. Porque el periodismo, a ver, todos los medios se mueven por exclusiva, ¿vale? Pero lo del periodismo deportivo es exagerado. Es exagerado. A ver quién saca el primer fichaje. Pero no hablo solo de fútbol, hablo de baloncesto, hablo de otros deportes también, a nivel de motos también. O sea, es que es en sí todo. Es en sí todo. A nivel de esa exclusividad, de que yo estoy por encima de ti. O sea, yo viví mucho. La gente que lo vea, a lo mejor si es de mi edad o un poquito más jovencita que yo, recordará a José Ramón de la Morena y a José María García. Dos grandes monstruos de la radio deportiva, ¿vale? O sea, eran líderes los dos y tenían luchas, tenían el programa de radio por la noche a las 12, los dos a la misma hora, y luchaban por las exclusivas, pero de una forma que no os podéis ni imaginar. Ni imaginar, de tal forma que fueron enemigos acérrimos. Luego ya cuando se retiraron se acabaron haciendo amigos, ¿vale? Y es cierto, porque se reconocieron los dos que se habían equivocado, pero es que entraron en esa dinámica de la audiencia, la exclusiva, de tal forma que si uno se iba con José María García, un futbolista se iba con José María García a las 9 de la mañana, ahí a las 12 de la noche cuando empezaba el programa, y luego le decía a De la Morena que se iba con él cuando acabara con García, De la Morena le decía que no porque había ido primero con García. Y si no, al revés también. O sea, o vas conmigo primero o ya no vienes. O sea, era una lucha fratricida. Sí, un ego brutal. Y yo se lo viví porque, ya te digo, tuve la suerte de conocer a José María García. Me encantó, una bellísima persona, pero vivió una época de radio brutal. De una competencia brutal. O sea, entraron en una guerra, pero... Y él incluso ahora lo ha dicho públicamente, en varias entrevistas que hace. Él lo reconoce, dice, yo me equivoqué, como se equivocó José Ramón de la Morena, pero bueno, formaba parte de mi trabajo, estás imbuido en esa lucha por la audiencia, ¿vale? Que al final la audiencia lo que te da son ingresos de publicidad, seamos así de claros, ¿vale? Porque la radio funciona, que yo tengo un programa, pero el programa lo hace mi productora, ¿vale? Yo tengo un contrato con la COPE, como tenía él entonces, pero lo hago a través de mi productora, la que ingresa es mi productora, esos son mis ingresos, ¿vale? Entonces entraban en lucha encarnizada y eso sigue pasando hoy en día también, ¿eh? En la radio, sobre todo, a nivel deportivo. ¿De una forma diferente, con más respeto? Sí. No es tanto.
¿vale? Pero sigue pasando. Por Bueno, eso digo yo que el periodismo deportivo no es lo mío, no es lo mío. Porque ¿crees también que una característica principal de un periodista podría ser el egocentrismo? Porque como tú has dicho también antes, a un periodista le gusta el ver que, ostras, he sacado esta noticia, toda la repercusión que ha tenido. Yo creo que el egocentrismo puede ser malo, pero también una virtud, a lo mejor en este caso como un periodista. Yo Hasta creo cierto que, punto. no, yo creo que el egocentrismo no es malo siempre y cuando no hagas las cosas por conseguirlo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que a mí lo que me satisfacía era cuando yo hacía una cosa y al día siguiente sabía el resultado de eso. Pero no me planteaba cuál sería el resultado antes de hacerlo. Yo decía, voy a hacer la exclusiva, ¿vale? Ya está. Que no, sobre todo pensaba eso, Dios, que no me la quite nadie. Pero no pensaba en la consecuencia del día siguiente. Solo pensaba en decir que solo lo saqué yo, ya está. Y entonces al día siguiente, cuando veías y decían que en radio o en televisión mencionaban lo que tú habías dicho, lo que tú habías hecho. Y quieras o no, que te vengan los compañeros, te venga tu jefe y te diga, coño, que de puta madre. Eso sí. Esa es la parte de egocentrismo que creo que todo periodista debe tener. Porque eso siempre le lleva a la superación. Pero siempre y cuando nunca pienses en ello antes de hacer. Que ese no sea tu fin. Que tu fin no sea que te den la palmada. Ni que salgas en radio, ni que salgas en televisión. Que tu fin sea publicar, darle información. Y luego ya vendrá todo lo demás. Pero eso es extrapolable a todos los trabajos. Al final tú vas a hacer el trabajo que tienes que hacer porque te gusta y ya después vendrá la palmadita en la espalda de lo has hecho muy bien. Sí, pero claro, yo estoy de acuerdo. Pero aquí tienes una repercusión social. Sí, ahí también es verdad. Esa es la diferencia. Y tienes la audiencia y ves, ahí lo tienes, ves más reflejado. Ahí tienes lectores, tienes radioyentes o tienes espectadores. Por tanto, hay una repercusión social. Es lo mismo que si en una empresa te equivocas y haces una transferencia a una cuenta equivocada de 1.000 millones de euros, la has jodido, ¿no? Bueno, pero eso es a nivel empresarial, ¿vale? Eso le joderá a una empresa, pero no a una sociedad. Sí. Esa es la diferencia. Que tienes esa responsabilidad de cara a la sociedad. Sí, no sé si para acabar, o sea, creo que hemos tratado, a nivel de periodismo, hemos tratado muchísimos temas. No sé si nos podrías dar una descripción así escueta de lo que para ti es el periodismo y si existiera un periodismo idílico, ¿cuál crees que sería? Sí que existe, el periodismo objetivo. Es la objetividad. Yeah. O sea, todo periodista tiene su ideal. ¿Vale? Tiene sus ideas políticas. Es normal, todos somos seres humanos. Pero el periodista tiene que ser capaz de abstraerse de su ideología. Dar información. Creo que hemos empezado hablando de eso. Sí. Es dar información. Ese es el periodismo ideal. ¿Es una utopía? Sí. Yeah. Es una utopía. Pero es que eso sería lo ideal. Un poco realista, ¿no? De hecho, yo tengo un compañero periodista también que trabajó muchos años en el periódico y se marchó desencantado, un poco como le pasó a mí, y acabó montando su propio medio digital. Le va muy bien, ¿vale? Pero no sé si fue hace 2 meses o algo así, me lo encontré un día, estuve hablando con él y me dijo, dice, estoy igual que antes. Dice, porque es que ya no dependo de mí. Digo, ya no dependo de mí. Porque claro, porque he necesitado gente a mi lado, he necesitado inversores que me apoyen. Y eso que yo quería cuando monté mi diario digital, lo tuve al principio, pero en el momento en que tuve que subsistir, ya he vuelto otra vez a lo mismo que tenía antes. Es la puñetera realidad. O tienes un montón de pasta para mantenerte por ti solo, y entonces sí que puede ser objetivo, o la objetividad no existe. Por desgracia no existe. Porque o nos la marcan o nos la marcamos nosotros mismos. A ver, eso está claro. Tú no verás por ejemplo, ¿qué te diré yo? En el País no verás a alguien de Vox, ¿no? ¿Vale? En el ABC o en La Razón no verás a alguien de Sumar. ¿Vale? Pues es que eso es sota caballo rey.
Utopía, sí, es muy bonita. Objetividad, sí, pero imposible. Que todo, yo por lo menos cuando estudiaba lo veía, digo, es que es real, digo, me gustaría, pero es que luego cuando te tiran a la jungla, Ves que es imposible. dices, no puede ser, no puede ser. Y ya te digo, yo tuve suerte en ese caso porque nunca tuve una situación así, ¿vale? Quizás porque a nivel político, como cubrí la campaña del PP y el ABC es de derechas, pues nunca me dieron ninguna indicación. No sé si me hubiera tocado cubrir la del PSOE, no lo sé, ¿vale? A lo mejor sí que me la hubieran dado, pero no me la dieron, ¿vale? Y como yo luego ya hice economía, pues a nivel económico tampoco no había ninguna indicación contraria. Recomendación, pues que sobre todo que mantengan la ilusión. Que si han llegado hasta el final, hasta los 5 años, bueno, no, ahora son 4, si han llegado, yo hice 5, hasta los 4 años, que sigan y que luchen. Sobre todo que no pierdan ese espíritu de querer conseguir la noticia, de querer informar, ¿vale? Porque a fin de cuentas el periodista es eso, es una persona inquieta. O sea, un periodista no puede estar sentado todo el día. Tiene que estar buscando la exclusiva, estar correcto, buscando información. correcto. Y si está sentado, enganchado al teléfono. Sí. Enganchado al teléfono o ahora la pantalla con el WhatsApp, ¿vale? Pero no, o sea, no es un funcionario. No es un funcionario. Bueno, pues yo creo que hemos tratado todo y quería agradecerte que nos hayas concedido esta charla. Encantado, siempre es bueno recordar viejos tiempos. Sí, eso siempre es bueno. Eso es lo que hago yo también cuando me reúno de vez en cuando con antiguos compañeros, que recordamos cosas y anécdotas y lo pasamos muy bien. Y eso siempre es bueno. Sobre todo porque el recuerdo que me queda siempre es bueno. Sí, siempre hubo cosas malas, sí que hubo, pero como ya muchas de ellas ni me acuerdo ni me quiero acordar, solo me acuerdo de las buenas. Por tanto, eso es lo que me llevo. Buen mensaje. Y nada, gracias a vosotros por haberme permitido contar todas estas cosas. Pues muchas gracias. Y nos vemos el próximo domingo.